Pokémon entrenador Paul 46. ¿Por qué mi Piplup parece reconocer a tu Turtwig? ¿Qué pasa? Barry preguntó con curiosidad. Paul negó con la cabeza. Había atrapado a Turtwig hacía apenas unos días y desconocía su pasado. Espera, podría ser, de repente, Barry tuvo un destello de inspiración. ¿Podría ser este Turtwig el que el profesor Rowan perdió en el lago Verity? Mi Piplup debió conocer a Turtwig incluso antes de que lo recibiera como mi Pokémon inicial. Si la Pokébola que contenía a Turtwig se dañó por completo en el lago Verity, es lógico que pudieras atraparlo. Pero aún así, ¿por qué un Turtwig perdido en el lago Verity terminaría en el bosque eterno? Barry no le encontraba sentido. La distancia entre el lago Verity y el bosque eterno era considerable. ¿Se habría perdido y vagado hasta allí? La verdad, como siempre, fue inesperada pero perfectamente razonable. A Paul no le interesaba jugar a detectives. Preguntó directamente. Turtwig, ¿fuiste uno de los Pokémon que el profesor Rowan les dio a los nuevos entrenadores? Turtwig. Turtwig asintió. No tenía ni idea de cómo había acabado arrasado por el agua mientras dormía en su Pokébola. Deambuló buscando pueblos Andgem, preguntando por direcciones a otros Pokémon, pero de alguna manera se perdió y terminó en el bosque eterno, donde Paul lo atrapó. El propio Turtwig no entendía cómo podía ser capturado de nuevo después de haber sido capturado. Cuando Barry mencionó que su Pokéball original estaba completamente rota, el misterio finalmente se resolvió. Primero peleemos. Luego contactaré al profesor Rowan, dijo Paul con decisión. Contactar a Rowan era una cosa. Recuperar a Turtwig, otra. Eso no iba a suceder. Piplup, prepárate para la batalla. Turtwig, prepárate. A las órdenes de sus entrenadores, ambos Pokémon retrocedieron, creando cierta distancia entre ellos. Sus miradas se cruzaron y compartieron el mismo pensamiento. Esta batalla sería su oportunidad de mostrarle a su ex compañero cuánto habían crecido, de probarse a sí mismos. Piplup, usa rayo hielo. Tan pronto como comenzó la batalla, Piplup desató un brillante rayo azul helado sin dudarlo. Esquivar. Turtwig mantuvo la calma, observando la trayectoria del rayo de hielo. En el último instante, se desvió y desapareció de su posición original. Tan rápido, Barry se sorprendió al ver a Turtwig moverse con tanta agilidad. Hoja de afeitar. Cerrando la brecha, Turtwig giró su cabeza enviando hojas afiladas y giratorias hacia Piplup. Contraréstalo con rayo hielo. Piplup redirigió rápidamente su rayo de hielo, interceptando la hoja afilada. Ambos ataques colisionaron, y ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a ceder. Abordar. Mientras los dos ataques chocaban, Turtwig avanzó con un impulso inquebrantable. Pillado por sorpresa, Piplup no pudo esquivarlo a tiempo, pero Barry no tenía intención de evitarlo. Piplup, saliva. Las alas de Piplup brillaron blancas mientras cargaba para enfrentarse a Turtwig de frente. Impulsado por su determinación, Piplup desató más poder que nunca. Chocar. La colisión hizo que Piplup se deslizara hacia atrás unos metros, pero logró mantenerse en pie. Semilla de sanguijuela. Tan pronto como Turtwig empujó a Piplup hacia atrás, una semilla salió disparada del brote que tenía en la cabeza y se enganchó instantáneamente a Piplup. La semilla estalló en enredaderas verdes espinosas, envolviendo a Piplup y drenando su energía. Piplup. Piplup gritó de incomodidad cuando las enredaderas se tensaron. Bola de energía. Paul no le dio oportunidad de recuperarse. Turtwig invocó una esfera de energía verde brillante y la lanzó hacia Piplup. Usa agilidad para esquivar. A la orden de Barry, Piplup aumentó su velocidad, evitando por poco la bola de energía y creando más distancia entre él y Turtwig. Primero tengo que encargarme a esas enredaderas de sanguijuela, pensó Barry mientras analizaba la situación. Piplup, usa remolino y lánzalo hacia arriba. Piplup. Un pequeño remolino de agua se formó en las aletas de Piplup, creciendo en segundos. Piplup lo lanzó al aire, donde se expandió formando una barrera protectora. Ahora, taladro Peck. Confiando plenamente en su entrenador, Piplup saltó al remolino, girando rápidamente mientras su pico comenzaba a brillar. La fuerza combinada del remolino y el pico taladro destrozó las lianas de semilla sanguijuela. Protegido por los remolinos de agua, Piplup estaba a salvo de ataques inmediatos. Pero Paul y Turtwig permanecieron imperturbables. El brote de Turtwig comenzó a brillar débilmente a medida que absorbía la luz solar. Rayo solar, fuego. Con la orden de Paul, Turtwig desató un rayo cegador de energía solar directamente sobre Piplup. Piplup, esquívalo.
Piplup intentó escapar, pero el remolino lo protegió y lo atrapó, sin dejarle tiempo para evadirlo. Auge. El rayo solar atravesó el remolino, golpeando directamente a Piplup y provocando una explosión. El golpe super efectivo mandó a Piplup a volar. Dio vueltas por el suelo antes de detenerse. Piplup, ¿estás bien?, gritó Barry. Piplup, usando sus alas como apoyo, Piplup luchó por elevarse. Vamos, Piplup. Creo en ti, puedes lograrlo. La animó Barry. Piplup. Inspirado por las palabras de su entrenador, Piplup reunió sus fuerzas y se puso de pie. Fue un momento conmovedor de camaradería entre entrenador y Pokémon, pero Paul no quedó impresionado. Hoja de afeitar. Tuit. La hoja afilada de Turtwig golpeó a Piplup, derribándolo para siempre. Mientras Barry se movía para recuperar a su desmayado Piplup, la voz de Paul cortó el aire. Honestamente, estoy muy decepcionado. ¿Qué? Barry levantó la vista y vio la mirada fría y desaprobadora de Paul. Pensé que podrías ser un buen oponente, pero claramente me equivoqué. Quizás no debería haber esperado nada de ti. El tono de Paul se volvió áspero. Cree en ti mismo, puedes hacerlo. ¿Crees que eso es suficiente para ganar batallas? Sin un entrenamiento riguroso, confiar solo en la pasión no te llevará muy lejos. ¿Cuántas batallas puedes ganar así? Con eso, Paul se giró y se alejó con Turtwig, dejando a Barry arrodillado junto a su Piplup caído. Maldita sea, ¿de verdad es tan grande la diferencia entre nosotros?, murmuró Barry, apretando los puños con frustración. 3 batallas, y no había dominado ninguna. Su único éxito significativo contra Ursaring se debió a que tomó a Paul por sorpresa. Si es así, olvídate de derrotar a mi padre, incluso es difícil alcanzar a Paul o Lucas. Piplup abrió los ojos y gritó suavemente. Piplup, ¿de verdad soy tan inútil?, preguntó Barry con la voz cargada de decepción. Piplup. Piplup hizo una pausa, luego saltó y golpeó a Barry en la cabeza con su ala, gritando enojado. Ya veo, no me rendiré. Los alcanzaré y los venceré a todos, declaró Barry con renovada determinación en la mirada. Al regresar al centro Pokémon, Paul le entregó la Pokéball de Ursaring a la enfermera Joy, solicitando un chequeo y tratamiento. Una vez resuelto esto, Paul se acercó a la terminal de comunicaciones y marcó el laboratorio del profesor Rowan. Paul. ¡Qué sorpresa! ¿Qué te trae por aquí? Pronto, el rostro del profesor Rowan apareció en la pantalla. Profesor, hace poco capturé un Turtwig en el bosque eterno. Durante una batalla con el Piplup de Barry, noté que se parece al Turtwig que mencionó haber perdido en el lago Verity. Paul se hizo a un lado ligeramente, permitiendo que Turtwig apareciera en la pantalla. Ramita. Al ver el rostro familiar del profesor Rowan, Turtwig gritó alegremente. ¿Ah, sí? Sí que lo es. El profesor Rowan pareció sorprendido. Saludó afectuosamente a Turtwig. Turtwig, siento mucho las dificultades que has pasado mientras estabas perdido. Ramita. Turtwig meneó la cabeza con una sonrisa. Si bien su tiempo al aire libre había sido ciertamente difícil, también había crecido significativamente durante este periodo. Esto quedó claro en su reciente victoria sobre Piplup de Barry, a pesar de haber estado con Paul poco tiempo. Profesor, si necesita una compensación, puedo conseguir que un criador de Pokémon le proporcione un Pokémon inicial a su laboratorio a cambio. Paul ofreció una solución directa. El mensaje subyacente era claro. Puedo ofrecerte otro Turtwig, pero este se queda conmigo. No hace falta. Ya que Turtwig se ha unido a ti, debería quedarse contigo. El profesor Rowan sonrió y negó con la cabeza. La pérdida de Turtwig fue mi responsabilidad. Asumiré toda la responsabilidad. Es evidente que Turtwig te ha cogido cariño, así que dejémoslo como está. Entendido, profesor. Después de un breve intercambio, Paul finalizó la llamada y regresó a la recepción, donde esperó el regreso de la enfermera Joy con la Pokéball de Ursaring. Paul. Entrenaré duro y algún día te ganaré. Cuando Paul recogió la Pokéball y estaba a punto de irse, Barry gritó un desafío desde lejos antes de salir corriendo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Paul levantó una ceja, desconcertado por la repentina declaración de Barry. Tras recuperar a Elekid, Paul le indicó que entrenara dentro de su Pokébola. Luego, liberó a Bullpix y Turtwig y los dejó afuera. Paul hizo que Bullpix practicara Gravity y Calm Mind mientras Turtwig se centró en el entrenamiento de crecimiento. El tiempo pasó rápido y en poco tiempo Paul llegó a su destino. Ciudad Eterna.
Una ciudad rica en ruinas antiguas e historia olvidada, Ciudad Eterna es el hogar del Museo Histórico Eterna y del Gimnasio Eterna tipo hierba, que atrae a los visitantes tanto por sus visitas turísticas como por sus desafíos. Paul planeaba visitar el museo para buscar registros o evidencia de bloques de turba. Sin embargo, su primer destino fue el Gimnasio Eterna. El gimnasio, como muchos otros, estaba ubicado en un área espaciosa rodeada de vegetación, árboles y césped creaban una atmósfera vibrante alrededor de la entrada abierta del gimnasio. Hola, me llamo Paul. Estoy aquí para desafiar a la líder del gimnasio Gardenia. Paul entró al gimnasio y explicó su intención a un miembro del personal. Vaya, hemos estado muy ocupados con los retadores hoy. El miembro del personal condujo a Paul más adentro del gimnasio. Sígueme. Al poco tiempo llegaron a una habitación única. El campo de batalla estaba rodeado de exuberante vegetación, similar a un pequeño bosque. En el centro se encontraba el campo de batalla, bordeado de árboles. Tendrás que esperar tu turno. Mientras tanto, siéntete libre de ver las batallas en curso. Después de hablar, el miembro del personal se fue. Paul se dirigió al área de la audiencia y notó que había un chico rubio que le resultaba familiar y que ya estaba mirando el partido. Acercándose silenciosamente a Barry, Paul centró su atención en la batalla. En el campo de batalla, una joven llena de energía, con cabello castaño, un top corto y una capa verde, luchaba contra un niño que llevaba una boina. Paul reconoció a ambos. Gardenia, la líder del gimnasio, y Lucas, el protagonista. Desde la perspectiva de Paul, la batalla careció de sorpresas pero fue constante y bien ejecutada. Lucas usó inicialmente a Eve, seguido de Chinchar y Magmar, aprovechando las ventajas de tipo para enfrentar a los Pokémon de Gardenia en una pelea intensa. Al final, Lucas consiguió la victoria sin mucho suspenso. Lo que más intrigaba a Paul era Magmar, su antiguo Pokémon, que había liberado. Verlo ahora al cuidado de Lucas le hizo reflexionar sobre los extraños giros del destino. ¿Tú, Eve, has considerado evolucionarlo a Leafeon? Leafeon es poderoso, adorable y asombroso. Después de otorgarle la insignia, Gardenia promovió con entusiasmo a Leafeon ante Lucas, dejándolo desconcertado. Lo pensaré. Aunque hay otros contrincantes esperando. Quizás deberíamos centrarnos en eso. Lucas se rascó la cabeza torpemente y declinó cortésmente. En realidad, Lucas no había planeado evolucionar a Eve en Leafeon. Si no hubiera atrapado a Magmar por casualidad, lo habría evolucionado en Flareon. Ahora, necesitaba reconsiderar sus opciones. Al escuchar esto, Gardenia cedió y comenzó a preparar a sus Pokémon para la siguiente batalla. Barry. Paul. ¿Cuánto tiempo sin verte? Buena suerte en tus batallas de gimnasio. Aliviado, Lucas se hizo a un lado y saludó a Paul y Barry con un alegre gesto. Ah. Paul. ¿Cuándo llegaste? Me asustaste. Barry finalmente se dio cuenta de que Paul había estado parado a su lado durante mucho tiempo y saltó sorprendido. Si no estás desafiando al gimnasio, yo iré después. Ignorando la reacción de Barry, Paul asintió a Lucas y habló casualmente. De ninguna manera. Yo voy después. Barry corrió inmediatamente al campo de batalla, ansioso por comenzar su desafío. Con amplios recursos y Pokémon de respaldo, Gardenia no tuvo problemas para enfrentar a rivales consecutivos. Paul, ¿crees que Barry puede ganar? Mientras esperaba que comenzara el partido, Lucas preguntó. En circunstancias normales, sí. Paul asintió con calma. Las batallas de gimnasio generalmente estaban diseñadas para poner a prueba a los entrenadores y, a menos que Gardenia lo hiciera difícil intencionalmente, Barry tenía la habilidad para ganar la insignia. Pero por supuesto hubo excepciones. En algunos casos, los líderes de gimnasio pueden ser particularmente estrictos y exigir a los rivales que demuestren su valía derrotándolos con toda su fuerza o mostrando un rendimiento excepcional. En casos más raros, el líder del gimnasio puede tener un equipo de Pokémon de nivel Elite 4, lo que hace que la victoria sea casi imposible para los rivales comunes. En tales situaciones, incluso los entrenadores de Elite tendrían dificultades. Paul lo sabía bien. Su contraparte en otra línea de tiempo se había convertido en un líder de gimnasio conocido por establecer estándares excepcionalmente altos. Creo que Barry también puede ganar la insignia, comentó Lucas. De repente recordó el segundo encuentro de Barry con Paul en Ciudad Jubileo y agregó. Por cierto, Paul, nunca tuvimos la oportunidad de volver a luchar. ¿Qué tal si jugamos una partida después de la batalla en el gimnasio? ¿Una batalla? Claro.
Tengo algunos Pokémon que necesitan la experiencia, respondió Paul sin dudarlo. Pronto comenzó la batalla en el campo. Gardenia envió primero a su Turtwig, mientras que Barry eligió a su Staravia. Desde el principio, Barry ordenó a Staravia usar ataque rápido para atacar. Sin embargo, el Turtwig de Gardenia y su entrenador permanecieron imperturbables, esquivando en el último instante con una precisión impresionante. Reacio a ceder, Barry ordenó a Staravia que desatara una lluvia de ataques. Ataque rápido, as aéreo y ataque aéreo. Desafortunadamente, ninguno impactó en Turtwig. Este Turtwig y su velocidad es ridícula, y murmuró Lucas desde un costado, aturdido. Como Pokémon Tortuga, Turtwig era de alguna manera más rápido que el Chimchar de Lucas. ¿Era esto siquiera razonable? De hecho, su velocidad es impresionante, asintió Paul. Paul sabía que su propio Turtwig era rápido, pero comparado con el de Gardenia, estaba completamente superado. Aún así, Paul no tenía intención de entrenar la velocidad de su Turtwig. Al fin y al cabo, evolucionaría tarde o temprano, e incluso con mayor velocidad, ¿cuán rápido podría alcanzar realmente después de la evolución? Como era de esperar, después de una serie de intercambios, el Staravia de Barry fue derrotado por Turtwig. Para su segundo Pokémon, Barry hizo una elección inusual. Envió a su recientemente capturado Snorlax. Ante Turtwig, con su velocidad al máximo, Snorlax permaneció impasible, usando repetidamente Rizo de defensa y Amnesia para reforzar su defensa y defensa especial. Cuando sus PS se agotaban, se recuperaba con descanso, atacando mientras dormía con ronquido. Turtwig intentó contraatacar con Leech Seed, pero Snorlax quemó las semillas con Fire Punch. Con su excelente defensa y resistencia, Snorlax resistió con firmeza, usando un ciclo simple pero efectivo de potenciaciones, recuperación y ataques. Finalmente, Turtwig sucumbió a ronquido. Gardenia luego envió a Leafeon para enfrentar a Snorlax, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, también cayó ante el abrumador poder de Snorlax. No fue hasta que el tercer Pokémon de Gardenia, Breloom, entró en la batalla que Snorlax fue finalmente derrotado. Para su último Pokémon, Barry eligió a Heracross, cuya ventaja de tipo le permitió derrotar a Breloom con un decisivo Megahorn, asegurando la victoria. ¿Qué tal me fue en esta batalla?, preguntó Barry con entusiasmo mientras regresaba a las gradas con su recién obtenida insignia. Tu uso de Snorlax fue impresionante. Pensar que lograste derrotar a Turtwig con esa estrategia, bien hecho. Dijo Lucas con una sonrisa, pues no quería criticar a su amigo de la infancia. No hay mucho que decir, intervino Paul sin rodeos. Si tu Staravia no pudo con Turtwig, o el entrenador no es lo suficientemente bueno, o el Pokémon no está bien entrenado. Es increíble que los dos Pokémon que te ganaron en esta batalla fueran los que capturaste recientemente, mientras que el que estabas entrenando perdió en la primera ronda. La dura crítica de Paul dejó a Barry visiblemente frustrado. Entrenar a un Staravia sin enseñarle movimientos a distancia era algo que Paul podía entender. Después de todo, Staravia destacaba en el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, antes de que evolucionara a Staraptor y aprendiera el combate cuerpo a cuerpo, depender únicamente de movimientos de impacto para atacar no era suficiente. Si su velocidad no está a la altura, entrénalo. Si no, enséñale agilidad. De lo contrario, contra oponentes más rápidos, simplemente morirá atropellado. ¿De qué sirve un Staravia así? Y ni se te ocurra usar doble equipo en una zona boscosa como esta. Aquí es inútil. Paul, algún día te demostraré que te equivocas. Barry señaló a Paul, visiblemente molesto, pero incapaz de refutar la verdad de sus palabras. Solo pudo enfurruñarse. Lucas, al presenciar la escena, se sintió incómodo y sin saber qué decir. Paul, sin interés en seguir conversando, abandonó las gradas y se dirigió al campo. Esperó a que Gardenia terminara de curarse e intercambiar sus Pokémon mientras pensaba en su propia estrategia de combate. Después de una breve pausa, Gardenia devolvió sus Pokémon a sus Pokéballs y asintió al árbitro. El próximo partido será un desafío entre Paul de Veilstone City y Gardenia de Eterna Gym, con la medalla en juego. Cada bando puede usar 3 Pokémon. La batalla termina cuando todos los Pokémon de un bando no pueden luchar. Solo el retador puede cambiar de Pokémon. El anuncio del árbitro resonó en todo el campo. Hace buen tiempo. Vamos, Tangrowth, gritó Gardenia, lanzando su Pokéball. Un Pokémon cubierto de enredaderas azules con ojos visibles y pies rojos parecidos a botas apareció en el campo. Paul notó las acciones de Gardenia y alzó la vista, viendo el cielo despejado y soleado.
Sospechando la estrategia de Gardenia, Paul lanzó su propia Pokéball. Bullpix, vamos. Bullpix movió su cola ligeramente, listo para la batalla. Bullpix, usa Ember. Bullpix abrió la boca, liberando una amplia nube de fuego que cubrió la posición de Tangrowth. Aunque las llamas estaban dispersas y eran menos potentes, el clima soleado amplificó su efecto, haciendo que el ataque estuviera lejos de ser débil. Salta y esquiva. Tranquilo y sereno, Tangrowth saltó a un árbol cercano, saltando sin esfuerzo de rama en rama para evitar las brasas. Realmente tiene la habilidad de la clorofila, dedujo Paul tras observar la velocidad de Tangrowth bajo el sol. Tangrowth, usa polvo para dormir. Un polvo verde pálido salió del cuerpo de Tangrowth y se dirigió hacia Bullpix. Quémalo. Bullpix desató una ráfaga de llamas, incinerando fácilmente el polvo en el aire. Incluso después del ataque, Bullpix permaneció inmóvil, observando atentamente a Tangrowth mientras esperaba más instrucciones. ¿Jugar a la defensiva? No será tan fácil, comentó Gardenia. Desde el momento en que Paul envió a Bullpix, Gardenia supo que usar rayo solar directamente no sería efectivo. Sin embargo, no le preocupaba. Tangrowth tenía otros movimientos. Tangrowth, usa el poder antiguo. Tangrowth invocó orbes brillantes del suelo, transformándolos en rocas enormes que se precipitaron hacia Bullpix. Usa los árboles para evadirte. Bajo el mando de Paul, Bullpix maniobró hábilmente a través del área boscosa, usando los árboles como cobertura para bloquear o evitar las rocas que caían. Ahora usa Bind para atraparlo. Aprovechando la oportunidad, Tangrowth extendió sus lianas, que serpentearon hacia Bullpix, quien lo esquivaba, y lograron atrapar sus piernas. Con un fuerte tirón, Tangrowth atrajo a Bullpix hacia sí, envolviendo más lianas alrededor de su cuerpo. Genial. Ahora, usa golpe. Justo cuando Tangrowth se preparaba para ejecutar su movimiento, sonó la voz de Paul. Ahora, extrasensorial. Atrapado dentro de las enredaderas, los ojos de Bullpix brillaron con una misteriosa luz azul, y una fuerza invisible surgió a lo largo de las enredaderas, paralizando a Tangrowth. Aunque Tangrowth luchó, no pudo moverse durante varios segundos, lo que le dio a Bullpix la oportunidad de liberarse. Explosión de fuego. En el momento en que Bullpix aterrizó, desató una enorme forma ardiente a corta distancia, envolviendo a Tangrowth en llamas. Auge. La explosión envió a Tangrowth a volar, y aterrizó en el suelo, incapaz de seguir luchando. Tangrowth no puede luchar. Bullpix gana. Declaró el árbitro. Bull tilde. Aunque Bullpix estaba visiblemente cansado, seguía jubiloso por su victoria. Vuelve, Tangrowth. Lo hiciste genial, dijo Gardenia mientras recordaba a su Pokémon. Comprendió el enfoque de Paul. Bullpix no estaba en su mejor momento, y si se hubiera enfrentado a Tangrowth de frente, probablemente se habría agotado. Sin embargo, asumiendo un riesgo calculado, Paul logró asegurar la victoria con un gasto mínimo de energía. Tu Bullpix lo hizo bien, pero conseguir la insignia no será fácil. Gardenia sonrió levemente mientras lanzaba su segunda Pokéball. Vamos, Turtwig. Turramita. Un enérgico Turtwig apareció en el campo de batalla, su mirada estaba tranquila mientras enfrentaba a Bullpix. Turtwig, usa hoja mágica. Esta vez, Gardenia actuó primero. Turramita. Hojas doradas y brillantes se materializaron alrededor de Turtwig, girando en un patrón fascinante antes de dispararse hacia Bullpix. Echador de llama. El clima soleado amplificó el poder del lanzallamas de Bullpix, incinerando fácilmente el ataque de la hoja mágica y continuando hacia Turtwig. Turtwig se quedó quieto, su comportamiento inocente era casi infantil mientras las llamas se acercaban. Esquivar. A la orden de Gardenia, Turtwig desapareció de su posición al instante, reapareciendo a salvo, fuera del alcance de lanzallamas. Miró a Bullpix con curiosidad. Esa velocidad, increíble. Paul reconoció inmediatamente a este Turtwig. Era el mismo que había luchado contra el Turtwig de Ash en el anime, así como el que se enfrentó a Lucas anteriormente. La velocidad de este Turtwig era extraordinaria, superando incluso al Tangrowth potenciado con clorófila del momento anterior. Si se centrara en tácticas de golpe y fuga sin confrontación directa, pocos Pokémon del mismo nivel podrían igualarlo. La victoria anterior de Lucas sobre Turtwig se basó en la cortina de humo de amplio alcance de Magmar. Extrasensorial. A la orden de Paul, los ojos de Bullpix brillaron en azul, intentando tomar el control de Turtwig. Es inútil. Esquiva y luego placa. Exclamó Gardenia con seguridad.
Antes de que el extrasensor pudiera surtir efecto, Turtwig desapareció nuevamente, atacando a Bullpix con la velocidad del rayo. Ataque rápido. Aunque Bullpix aún no había aprendido rayo solar, había dominado el ataque rápido gracias al entrenamiento con el Equid. Usando extrasensor para mejorar su movimiento, Bullpix esquivó rápidamente el tackle de Turtwig, evitando el ataque por completo. Sin embargo, semilla de sanguijuela. Turtwig inclinó ligeramente la cabeza y lanzó una semilla de su brote. La semilla aterrizó en Bullpix, de la que brotaron enredaderas que la envolvieron firmemente. Las enredaderas drenaron la energía de Bullpix y restringieron sus movimientos. ¡Quémalo! A la orden de Paul, Bullpix desató llamas sobre sí mismo, quemando la semilla sanguijuela. Pero antes de que pudiera recuperarse, Turtwig atacó con un poderoso tackle, enviando a Bullpix a volar hacia un árbol, causándole daño adicional. Hoja de afeitar. Siguiendo a Turtwig, giró su cabeza, lanzando hojas afiladas hacia Bullpix. Bull. Las hojas dieron en el blanco y Bullpix se desplomó. Turtwig había conseguido otra victoria. Bullpix no puede luchar. Turtwig gana. Anunció el árbitro. No tengo suficiente resistencia ni fuerza. Necesita más entrenamiento. Paul devolvió a Bullpix a su Pokéball, hablándole suavemente antes de lanzar otra. Ursaring, prepárate para la batalla. Osaya. La enorme forma de Ursaring aterrizó en el campo de batalla con un rugido ensordecedor. Incluso Turtwig, normalmente sereno, instintivamente dio un paso atrás al ver a un oponente tan intimidante. Ese Ursaring es enorme. Gardenia, el árbitro y hasta Lucas en la grada quedaron desconcertados. Puñetazo de fuego. Paul no perdió el tiempo y ordenó a Ursaring que atacara. Osa. Ursaring cargó hacia adelante, con llamas encendiéndose alrededor de su puño mientras se preparaba para atacar. Hoja de afeitar. Gardenia intentó detener el avance de Ursaring. Turtwig lanzó rápidamente hojas afiladas, pero Ursaring las atravesó con golpes de fuego, reduciendo las hojas a cenizas. En un instante, Ursaring se abalanzó sobre Turtwig y su enorme puño llameante descendió. Esquivar. Turtwig evitó por poco el ataque, mostrando una vez más su increíble agilidad. Auge. El golpe de fuego golpeó el suelo, dejando un cráter humeante. Esfera de aura. Ursaring rápidamente reunió energía en sus patas, fijando la posición de Turtwig antes de lanzar la esfera. Esquivar. Turtwig reaccionó rápidamente, pero la esfera de aura explotó cerca, enviándola a volar. Puñetazo de fuego. Paul aprovechó la oportunidad y ordenó a Ursaring que terminara la batalla. Al escuchar el llamado de su entrenador, Turtwig convocó sus fuerzas restantes. Tormenta de hojas. Rodeado de hojas que giraban, Turtwig desató una poderosa tormenta hacia Ursaring. Atraviésalo. Impulsadas por la determinación de Paul, las llamas de Ursaring se intensificaron, envolviendo todo su cuerpo mientras cargaba a través de la tormenta de hojas. Ursaring salió ileso y conectó un devastador golpe de fuego sobre Turtwig. El ataque fue súper efectivo. Auge. Turtwig salió disparado como una bala de cañón, atravesando un árbol antes de detenerse en otro. Su cuerpo carbonizado yacía inmóvil, desmayado. Turtwig no puede luchar. Ursaring gana. Declaró el árbitro. Vuelve, Turtwig. Lo hiciste bien, dijo Gardenia, recordando a su Pokémon. En la grada, Lucas y Barry estaban atónitos. ¿Por qué es tan poderoso el puño fuego de Ursaring? Parecía que rivalizaba con el ataque de mi Magmar, comentó Lucas, sorprendido. Esto es injusto, ¿cómo se volvió tan fuerte tan rápido? Murmuró Barry, frustrado. Mientras tanto, Paul observaba su Ursaring con satisfacción, sabiendo que estaba un paso más cerca de dominar su ardiente potencial. Concéntrate en el flujo. Sigue luchando. Paul inicialmente tenía la intención de cambiar de Pokémon, pero gracias a la impresionante actuación de Ursaring, decidió dejarlo continuar la batalla. Osa. Ursaring sonrió, las llamas alrededor de su cuerpo se disiparon gradualmente mientras el fuego en sus puños ardía ferozmente. Por otro lado, Gardenia, habiendo recuperado la compostura, se decidió por su tercer Pokémon. Vamos, Roserade. Cuento contigo. Rosatil, de un destello de luz blanca, reveló a Roserade, un Pokémon que sostenía dos flores vibrantes, una roja y otra azul, como una dama enmascarada en un baile. Con su elegante porte, se cubría los labios con timidez, irradiando encanto y peligro a partes iguales. Entre los Pokémon de Gardenia, Roserade era versátil y formidable, lo que lo convertía en la elección perfecta para contrarrestar a Ursaring. Roserade, usa rayo solar.
Roserade levantó sus brazos, y las flores rojas y azules brillaron con luz blanca mientras absorbían rápidamente la luz solar, liberando un rayo abrasador hacia Ursaring. «Rómpelo». En lugar de retirarse, Paul ordenó a Ursaring que cargara directamente contra el rayo solar, mientras sus puños llameantes se movían con toda su fuerza para enfrentar el ataque. Auge. La poderosa colisión envió ondas de choque a través del campo y, para asombro de todos, Ursaring desvió el rayo solar de su curso. ¿Cómo es eso posible? Los ojos de Gardenia se abrieron de par en par, incrédulos. Pero mientras Ursaring cargaba contra Roserade, rápidamente dio una orden. Usa los árboles para evadirte. Rosa tilde dos enredaderas verdes se extendían desde las flores de Roserade, enganchándose a los árboles cercanos. Con una rápida retracción, Roserade se alejó con gracia, esquivando el puño fuego de Ursaring. Esfera de aura. Tal como lo había hecho anteriormente contra Turtuit, Ursaring continuó lanzando una esfera de aura rápidamente cargada luego de su ataque fallido. No tan rápido. Látigo poderoso, rómpelo. Usando sus enredaderas de flores como palanca, Roserade atacó con látigos verdes brillantes, destrozando fácilmente la esfera de aura en el aire. Nudo de hierba. Mientras Roserade retraía sus lianas, Gardenia y sus Pokémon notaron que Ursaring volvía a la carga. Esta vez, los ojos de Roserade brillaron con una luz misteriosa al agrietarse el suelo bajo Ursaring. La hierba brotó rápidamente, retorciéndose y haciendo tropezar al oso que se aproximaba. El poder de nudo de hierba aumenta con el peso del objetivo, y el gran tamaño de Ursaring lo hacía particularmente vulnerable. Si se derribaba, el daño sería considerable. Alto. Hiperrayo. Paul, habiéndose anticipado a Grasknot, emitió su orden sin dudarlo. Ursaring, a plena carga, redujo bruscamente la velocidad y se detuvo justo antes de la trampa de hierba. Entonces abrió la boca y desató un poderoso hiperrayo. Rosa tilde. Roserade, concentrado en mantener el nudo de hierba, fue tomado por sorpresa y enviado a volar por el hiperrayo. Aunque Roserade logró ponerse de pie nuevamente, Ursaring, aún recuperándose del retroceso del rayo, ya se estaba moviendo nuevamente. Roserade, usa polvo para dormir. Aprovechando la oportunidad, Roserade liberó una nube de polvo verde de sus flores, envolviendo al Ursaring que se acercaba. Aunque las llamas del puño de fuego de Ursaring quemaron la mayor parte de la pólvora, algo aún se posó en su cuerpo. La somnolencia pronto se apoderó de Ursaring y se detuvo, cayendo en un sueño profundo. Dormir. Agallas activadas. Poder de ataque aumentado. Sin embargo, aunque su habilidad se activó, fue inútil ya que Ursaring permaneció dormido. Roserade, usa semilla de preocupación y semilla de sanguijuela. Aliviada, Gardenia sonrió mientras daba sus siguientes órdenes. Rosa tilde dos semillas brotaron de las flores de Roserade y aterrizaron en Ursaring. Una de ellas generó enredaderas espinosas que absorbieron su energía, mientras que la otra se desintegró, liberando una fuerza especial que alteró la habilidad de Ursaring. Entrañas reemplazadas por insomnio. Las tripas fueron anuladas y los ojos de Ursaring se abrieron de golpe. ¿Fue un error de Gardenia y Roserade? Para nada. En cuanto Ursaring despertó, se encontró de pie en un charco de lodo venenoso. Un gas púrpura se filtró en su cuerpo, causándole un dolor intenso. Muy envenenado. Para empeorar las cosas, Roserade siguió con un ataque tóxico, intensificando el veneno y debilitando aún más a Ursaring. Trampa de púas tóxicas. Ataque especial y velocidad reducidos. Con Guts reemplazado por Insomnia, Ursaring no tenía forma de contrarrestar su deterioro. Aunque es complejo de describir, la secuencia de movimientos se desarrolló sin problemas. ¿Osa? Ursaring parecía desconcertado. ¿Qué había pasado en tan poco tiempo? ¿Por qué de repente se sentía tan impotente? Gardenia sonrió con sorna. A medida que la batalla continuaba, ella se fortalecería mientras el Ursaring de Paul se debilitaba. La victoria parecía inevitable. Pero al momento siguiente, una luz roja envolvió a Ursaring, atrayéndolo a su Pokéball. Ni siquiera Paul veía la manera de ganar en tales circunstancias, a menos que Gardenia cometiera un grave error o que Ursaring aprendiera un nuevo movimiento. Sin ninguno de los dos, la derrota era segura. Sin embargo, Paul no dependía de la suerte. Simplemente lanzó otra Pokéball. Turtwig, prepárate para la batalla. Ramita tilde Turtwig dio un paso adelante con expresión determinada, mirando fijamente a Roserade. ¿Qué mirada tan seria? Me gusta mucho tu Turtwig. Al ver a otro Pokémon de tipo planta, el humor de Gardenia mejoró, olvidándose por un momento que estaban en una batalla.
Turtuit, rayo solar. Paul no estaba de humor para charlas ociosas. Ramita tilde a pesar de enfrentarse a la hermosa Roserade, Turtuit no se contuvo. Absorbió la luz solar, cargó energía y lanzó rayo solar con un movimiento fluido. Roserade, contraataca también con rayo solar. Roserade levantó sus flores, recogiendo la luz del sol antes de disparar su propio rayo. Los dos rayos solares chocaron en el aire, pero el de Turtuik fue rápidamente dominado, lo que lo obligó a retirarse. Esquiva y usa hoja afilada. Al darse cuenta de la desventaja, Turtuik saltó a un lado y lanzó una lluvia de hojas afiladas hacia Roserade. Esquiva y usa la bola meteorológica. Roserade esquivó hábilmente las hojas y conjuró un orbe brillante en sus manos. Bajo la brillante luz del sol, el orbe se transformó en una bola de fuego abrasadora que lanzó contra Turtuit. Pero Turtuit, usando su agilidad, saltó por el terreno y los árboles, esquivando el ataque mientras acortaba la distancia. Abordar. Aprovechando el momento, Turtuik se lanzó hacia adelante y embistió a Roserade, haciéndola tambalearse hacia atrás. Látigo de poder. Recuperándose rápidamente, Roserade atacó con sus brillantes enredaderas verdes desde múltiples ángulos. Crujido. Con movimientos ágiles, Turtuik esquivó una enredadera y mordió con fuerza la otra, provocando que Roserade se estremeciera de dolor. Agárralo. Golpéalo. Las vides de Roserade se enrollaron rápidamente alrededor de Turtuit, revirtiendo su impulso y golpeándolo con fuerza contra el suelo cercano. Ahora, tumba de arena. Justo cuando Turtuik aterrizó, un tenue brillo iluminó sus ojos. El suelo bajo los pies de Roserade se hundió repentinamente, creando un extraño remolino de arena que lo atrapó. Detengan también a Turtuit. Las enredaderas de Roserade, todavía envueltas alrededor de Turtuit, se tensaron y tiraron de él hacia la tumba de arena, con la intención de hacerlo sufrir juntos. Crujido. Usando la fuerza como palanca, Turtuit abrió bien la boca y apretó la cabeza de Roserade con todas sus fuerzas. Roó tilde. El rostro de Roserade se contorsionó de dolor mientras luchaba por mantener el equilibrio, casi cayendo en la arena que se arremolinaba. Intentó arrancar a Turtuit con sus lianas, pero sus mandíbulas eran inflexibles. Cuanto más tiraba Roserade, más fuerte mordía Turtuit, obligándolo a rendirse. Tóxico. Al oír la orden de su entrenador, Roserade se animó. Los pétalos blancos de su cabeza emitieron un siniestro brillo púrpura mientras la energía tóxica se filtraba en Turtuit, envenenándolo. Aún así, Turtuik se negó a dejarlo ir. Látigo de poder. Incapaz de soportar más el dolor, Roserade se arriesgó a hacerse daño, liberando sus enredaderas para arrancarle la cabeza a Turtuik. Salta. Hoja afilada. Pablo aprovechó la oportunidad. Turtuik se soltó de inmediato, le dio una patada en la cabeza a Roserade y saltó de la tumba de arena. En el aire, desató una ráfaga de hojas afiladas, derribando las enredaderas que perseguían a Roserade y escapando de la trampa. Ahora, solo Roserade permaneció atrapada en la tumba de arena, incapaz de liberarse. Rayo solar. Ramita. Turtuik absorbió la luz del sol, y su cuerpo brilló al observar a Roserade, que estaba atrapada. Desató todo el poder de su rayo solar como regalo de despedida. Auge. Una explosión sacudió la tumba de arena y el cuerpo de Roserade se desplomó derrotado. Roserade no puede luchar. Turtuik gana. El anuncio del árbitro marcó el final del partido. Con el veredicto dado, Turtuik calmó las arenas agitadas, colocando suavemente al inconsciente Roserade en tierra firme antes de trotar hacia Paul, mirándolo en silencio. La batalla había terminado, pero el veneno persistía. El brillo púrpura ocasional de Turtuik insinuaba el dolor que estaba padeciendo. Come esto. Usa síntesis. En lugar de llamar a Turtuik, Paul sacó una baya y se la ofreció. Turtuik la comió obedientemente, y su dolor se alivió al disiparse el veneno. Luego usó la luz solar para curarse con síntesis. La velocidad no es tu prioridad. Concéntrate en la defensa y el ataque. Una vez que evoluciones, te enseñaré movimientos más fuertes. Paul hizo una evaluación concisa del desempeño de Turtuik. Ramita. Aunque desconcertado por abandonar su velocidad, Turtuik asintió obedientemente y fue llamado de inmediato. Luego, Paul liberó a su Ursaring igualmente envenenado, le entregó una baya y lo recuperó después de asegurarse de que estaba curado. Fue una batalla impresionante. Te has ganado la insignia del bosque, dijo Gardenia, acercándose a Paul y entregándole la insignia. Gracias. Respondió Paul aceptándolo. Justo cuando se preparaba para irse, vio que Barbie y Lucas se acercaban y se detuvo.
Por supuesto, una batalla de gimnasio no te molestaría, Paul, comentó Barry con una sonrisa. Fue un combate fantástico. Añadió Lucas. En cuanto tus Pokémon se recuperen, a por una batalla. Gardenia. Señorita Gardenia. El Museo Histórico Eterna ha sido atacado. Un miembro del personal entró corriendo y gritando con urgencia. ¿Qué? ¿A plena luz del día? ¿Se atreven a atacar el museo? Iré a verlo yo mismo. Antes de que Gardenia pudiera reaccionar, Barry salió corriendo por la puerta. Paul y Lucas intercambiaron una mirada, ambos sintiendo algo inusual. Como líder de gimnasio, tengo la obligación de proteger la ciudad. Disculpen, tengo que irme, dijo Gardenia apresuradamente antes de irse. Su rostro no delataba preocupación, sino emoción, como un espectador ansioso por presenciar el caos. Paul, ¿vas a echarle un vistazo? Preguntó Lucas. Seguro. Paul no estaba particularmente interesado en el ataque, pero de todos modos había planeado visitar el museo. Los dos siguieron a Gardenia y Barry hacia el Museo Histórico Eterna. En el museo, la escena era caótica. Coches de policía rodeaban la zona y la agente Henry dirigía la investigación. Para sorpresa de Paul y Lucas, Barry y Gardenia estaban a un lado, observando en lugar de luchar contra los intrusos. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Lucas. Ni idea. Para cuando llegué, ya había terminado. La agente Henry incluso me interrogó, respondió Barry, exasperado. ¿Has identificado lo que robaron? Preguntó la agente Henry a un agente cercano. Según nuestra investigación, el objeto robado es el orbe de Adamant, uno de los artefactos más singulares del museo, informó el oficial. ¿Alguna pista? Los culpables fueron meticulosos. Causaron una distracción afuera antes de robar el orbe de Adamant, dejando apenas rastros. Incluso los olores quedaron enmascarados por el hedor de Stunky y otras herramientas. En particular, los culpables vestían uniformes gris plateado a juego con un emblema de la G dorada, lo que sugiere que pertenecen a un grupo organizado. Sigan buscando, ordenó la agente Henry, aunque parecía visiblemente estresada. El orbe Adamant, un artefacto vinculado al Pokémon legendario Dialga, era invaluable. Su robo fue una gran vergüenza para la liga. ¿Qué es el orbe Adamant? Preguntó Lucas. Gardenia explicó. Según la leyenda de Sinnoh, el orbe Adamant está ligado a Dialga, el Pokémon que controla el tiempo. Este, junto con el orbe lustroso y el Pokémon legendario Palkia, fueron creados al comienzo del universo. Se dice que estos artefactos poseen un inmenso poder, aunque su propósito exacto aún no está claro. Sin embargo, a Paul no le interesaba mucho la leyenda. Probablemente los culpables sean el equipo galáctico, afirmó. ¿Equipo galáctico? Preguntaron Barry y Lucas. Son un grupo que busca crear un mundo perfecto sin emociones. Más allá de eso, no sé mucho. La breve explicación de Paul dejó a Lucas y Barry intrigados pero inquietos. Tengo algo más que hacer. Me voy ahora. Recordando lo que su hermano le había dicho sobre enviarle algo, Pablo salió primero. Paul, no olvides la batalla de más tarde. Lucas gritó. Centro Pokémon. Paul le entregó las Pokéballs que contenían Bullpix y Ursaring a la enfermera Joy, y luego preguntó. Disculpe, enfermera Joy, ¿hay algún paquete aquí para mí? El remitente es Reggie. ¿Un paquete? Déjame revisarlo, respondió la enfermera Joy. Le entregó las Pokéballs a Chansey, se agachó para buscar y rápidamente sacó una pequeña caja. Sí, hay uno. ¿Eres Paul, el hermano menor de Reggie? Sí, soy yo, confirmó Paul. Está bien, aquí tienes. Tras mostrar su ID de entrenador a través de su Pokédex, Paul aceptó el paquete. Luego caminó hacia el árbol en el patio trasero del centro Pokémon y liberó a Turtwig de su Pokéball. Ramita. Turtwig parpadeó con sus grandes ojos hacia Paul, lleno de energía. Habiéndose recuperado ya de sus batallas anteriores, no necesitaba el tratamiento de la enfermera Joy. Tras encontrar un lugar cómodo bajo el árbol, Paul le indicó a Turtwig. Sigue practicando el método de entrenamiento de crecimiento. Intenta extender las raíces desde tus pies hacia la tierra para absorber los nutrientes. Una vez que domines Ingrain, incorpóralo a tu rutina de entrenamiento de crecimiento. El movimiento Ingrain es teóricamente una habilidad de tipo planta fácil de aprender. En realidad, aparte de Pokémon raros como Skiploom o Rowlet, la mayoría de los tipos planta pueden dominarlo con práctica diligente. El clima soleado era ideal para el crecimiento de las plantas, por lo que Paul decidió dejar que Turtwig entrenara al aire libre. Sus demás Pokémon continuaron su propio entrenamiento dentro de sus Pokéballs. Ramita.
Turtwig se acercó contoneándose a un lugar soleado cercano y comenzó a practicar con ahínco. De vez en cuando, miraba a Paul, pero no hacía ningún ruido que lo molestara. ¿Qué podría ser esto que mi hermano estaba tan ansioso por enviarme? La atención de Paul se centró en el paquete que tenía en las manos. Intrigado por la posible causa de la extraña actuación de Reggie, empezó a abrirlo. Dentro del envoltorio había una pequeña caja cuadrada, parecida a las que se usan para joyas o adornos. El tamaño, el embalaje y podría ser y... Una sospecha se formó en la mente de Paul cuando abrió la caja. Dentro de la caja, se colocó discretamente una insignia especial. La insignia es muy elegante y de estructura sencilla, y aparte de la joya en el centro, no tiene nada de especial. Sin embargo, en el momento en que Pablo lo vio, quedó atónito. La gema brillaba con un resplandor misterioso, como si albergara un poder enigmático. En su centro, una distintiva marca en forma de lágrima la hacía aún más visible. Así que mi hermano por fin consiguió uno, murmuró Paul con una leve sonrisa. La piedra preciosa no era otra que una piedra clave, una de las herramientas necesarias para la mega evolución Pokémon. Como reencarnador, Paul conocía sistemas de batalla avanzados como Mega Evolución, Movimientos Z y Dynamaxing. Sin embargo, durante sus viajes con Reggie, a pesar de sus mejores esfuerzos, no habían logrado adquirir ni una sola mega piedra o piedra clave. Inesperadamente, después de su separación, Reggie no solo había obtenido una piedra clave, sino que también la había convertido cuidadosamente en una insignia especial. Aunque Paul agradeció el gesto, actualmente no tenía ningún Pokémon capaz de mega evolucionar ni una mega piedra equivalente. Llevar la insignia ya no le servía de nada, así que la guardó con cuidado para usarla en el futuro. Después de guardar la piedra clave, Pablo sacó un libro y comenzó a leer, tomando notas de vez en cuando. Turtwig permaneció a su lado, practicando con ahínco. Sin que Paul lo supiera, ya había dominado Ingrain y usaba el poder de la tierra para fortalecerse. La atmósfera de paz no duró mucho. Media hora después, una voz fuerte rompió la tranquilidad. Era Barry, quien acababa de regresar con Lucas. Tras curar a sus Pokémon en el centro, vieron a Paul leyendo bajo el árbol y decidieron no interrumpirlo, hasta ahora. Oye, Paul. Tus Pokémon y los de Lucas están listos. A por la batalla. Barry no podía esperar a ver cómo se comparaban sus fortalezas. Paul suspiró, cerró su libro y le ordenó a Turtwig. Retira tus raíces y espérame afuera. Ramita. Turtwig asintió y cuidadosamente retiró sus raíces del suelo. En el mundo real, moverse estando enraizado podría dañar las raíces y causar lesiones. Esta limitación es la razón por la que Ingrain impide cambiar de Pokémon o moverse en combate. A pesar de sus restricciones, incrustar tiene sus ventajas. Además de restaurar salud, proporciona estabilidad, lo que dificulta el retroceso del Pokémon. Con suficiente dominio, las raíces podrían incluso usarse ofensivamente, como látigo cepa. Cuando Paul, Lucas y Barry salieron, Turtwig se había recuperado completamente y seguía ansiosamente a Paul. Yo seré el árbitro. Declaró Barry con entusiasmo mientras Paul y Lucas se enfrentaban. Paul inicialmente consideró descartar la necesidad de un árbitro, pero decidió no discutir, sabiendo que la persistencia de Barry le haría perder más tiempo. Cada entrenador usará 3 Pokémon. Cambiar de Pokémon es opcional, y el ganador se decidirá al mejor de 3. Libera a tu Pokémon. La impaciencia de Barry lo llevó a establecer rápidamente las reglas. Cranidos, te elijo a ti. Gritó Lucas. Ursaring, prepárate para la batalla. Respondió Pablo. Los 2 entrenadores lanzaron sus Pokéballs simultáneamente. Cranidos. Ursaring. En el momento en que apareció Cranidos, se sintió intimidado por la imponente presencia de Ursaring e instintivamente dio un paso atrás. ¿Ursaring otra vez? Murmuró Lucas, sintiéndose incómodo. Para derrotar a Ursaring, era necesario superarlo con rapidez o recurrir a tácticas disruptivas como los movimientos de estado de Roserade. Desafortunadamente, Cranidos era precisamente el tipo de oponente contra el que Ursaring destacaba. Sin inmutarse, Lucas dio su primera orden. Cranidos, usa pulido de roca. Sabiendo que Cranidos no podía igualar a Ursaring en potencia bruta, Lucas optó por aumentar su velocidad. El cuerpo de Cranidos brilló mientras sus movimientos se volvieron notablemente más rápidos. Ursaring, aumenta tu fuerza. Ordenó Paul con calma. Ursaring flexionó sus músculos, mejorando su ataque y defensa mientras mantenía una actitud serena. Lucas se mantuvo cauteloso y continuó. Cara de miedo, luego Rock Polish otra vez. Paul, igualmente sereno, continuó.
Aumente tu volumen. Sigue adelante. Mientras los dos entrenadores se turnaban para fortalecer a sus Pokémon, Barry se sentía visiblemente frustrado. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Exclamó finalmente. Finalmente, después de que ambos Pokémon alcanzaron sus límites, Lucas hizo su movimiento. Cránidos, danza de espadas. La expresión de Paul cambió ligeramente. Inmediatamente ordenó. Ursaring, brazo martillo. Incapaz de contener ya su frustración, Ursaring saltó hacia adelante, sus brazos brillaron blancos mientras desataba un devastador brazo martillo. Cránidos intentó esquivarlo, pero fue demasiado lento. El ataque de Ursaring impactó contra el suelo, provocando un poderoso temblor que dejó a Cránidos aturdido. Explosión de enfoque. Ordenó Paul. Antes de que Cránidos pudiera recuperarse, Ursaring disparó una explosión focal, dando en el blanco y dejando inconsciente a Cránidos. Cránidos no puede luchar. Ursaring gana el primer asalto. Declaró Barry, al fin teniendo su oportunidad para arbitrar. Aunque salió victorioso, Ursaring no mostró señales de alegría, solo frustración por el prolongado partido. Paul recordó a Ursaring y se volvió hacia Turtwig. En las batallas, adáptate según sea necesario. No te centres solo en mejorar tus estadísticas. Ataca cuando surja la oportunidad. Turtwig. Turtwig asintió con seriedad, absorbiendo la lección. Disculpen por eso. Instintivamente intenté aumentar las estadísticas de mi Pokémon, pensando que podría ganar una vez que su fuerza fuera lo suficientemente alta, dijo Lucas tímidamente mientras devolvía su Cránidos a su Pokéball. A lo largo de su trayectoria, Lucas había notado que la mayoría de los entrenadores no se molestaban en enseñar a sus Pokémon movimientos que alteraban sus estados o aumentaban sus estadísticas. Por eso, se centraba en fortalecerlos durante el combate. Desafortunadamente, si Ursaring no hubiera usado Bulk Up, Cránidos podría haber tenido la oportunidad de ganar esquivando mientras mejoraba sus estadísticas. Aprender demasiados movimientos para mejorar las estadísticas no tiene sentido, comentó Paul secamente. En combates de alto nivel, es raro ver a Pokémon mejorando constantemente sus estadísticas, ya que estos movimientos requieren tiempo, demasiado tiempo. Usarlos con moderación puede funcionar, pero depender demasiado de ellos deja una oportunidad para que el oponente ataque y encadene ataques. Es cierto. Lucas asintió pensativo. Cuantos más movimientos que mejoran las estadísticas conozca un Pokémon, más tiempo le llevará a entrenarlos para una ejecución rápida. Si el Pokémon no está lo suficientemente entrenado, un oponente más rápido podría aprovechar fácilmente la oportunidad para atacar. Bueno, basta de charla. Envía a tu próximo Pokémon. Intervino Barry con impaciencia. Tanto Paul como Lucas recuperaron Pokéballs simultáneamente y las lanzaron. Gible, prepárate para la batalla. Clefairy, es tu turno. Clefairy Gible miró fijamente a Clefairy, con aspecto de muñeca rosa, con los ojos abiertos. Los dos Pokémon se miraron fijamente, examinándose mutuamente. Al ver aparecer a Clefairy, Barry quedó atónito, e incluso Paul quedó sorprendido. Después de todo, ¿qué entrenador serio que se esfuerce por ganar fuerza atraparía a un Pokémon que solo parece gustarle a las chicas jóvenes? A Lucas, sin embargo, no le importó. Había atrapado a Clefairy por una razón, tras considerarlo detenidamente. Clefairy, te están subestimando. Usa el metrónomo. Clefairy sonrió inocentemente a Gible, levantando sus deditos y moviéndolos rítmicamente. Una energía misteriosa comenzó a acumularse, preparándose para desatar un movimiento aleatorio. Metrónome era un movimiento extremadamente único, capaz de usar cualquier movimiento de todo el conjunto de movimientos al azar, lo que hacía que fuera casi imposible de predecir. Colmillo de fuego. Ordenó Paul. Lo desconocido puede inspirar miedo, pero Gible no dudó. Con la boca en llamas, cargó directamente contra Clefairy. En ese momento, el metrónomo de Clefairy se activó, liberando un rayo de energía psíquica. Sibeam. Sin embargo, Gible lo esquivó con un salto rápido, esquivando fácilmente el ataque y se acercó a Clefairy para morderlo con colmillos llameantes. Clefairy, sin embargo, no entró en pánico. En cambio, sonrió levemente, como si tuviera un as bajo la manga. Usa dulce beso. Clefairy lanzó un beso en forma de corazón, que revoloteó hacia Gible, que se acercaba. En cuanto lo tocó, la mirada de Gible se desenfocó y se tambaleó. Aunque su fuerza de voluntad le permitió continuar su ataque, Clefairy ya se había encogido con minimizar, esquivando sin esfuerzo el colmillo de fuego. Usa excavar.
ordenó Paul. Un Gible confundido no representaría una gran amenaza para Clefairy. Excavar bajo tierra le daría tiempo para recuperarse de su confusión. Los ojos de Gible se aclararon brevemente mientras se hundía en el suelo. Ahora, usa voz desarmante en el agujero y no te detengas. Los ojos de Clefairy se iluminaron. Abrió la boca y lanzó un grito melódico por el túnel. El sonido resonó por la madriguera, infligiendo un daño considerable al ya confundido Gible. Es súper efectivo. Tumba de arena. Gritó Paul. A pesar del tormento, Gible recuperó la claridad por un momento y convirtió el campo de batalla bajo Clefairy en un vórtice de arena. Tomado por sorpresa, Clefairy fue arrastrado hacia el pozo giratorio. Colmillo de fuego. A la orden de Paul, Gible saltó del arenero, con las mandíbulas en llamas, listo para atacar a Clefairy. Salta con Splash. Replicó Lucas. En una sorprendente demostración de poder, Clefairy se lanzó al aire, evitando por poco el ataque de Gible y escapando del alcance de la tumba de arena. Voz desarmante. El grito tranquilizador pero poderoso resonó nuevamente, dejando a Gible inconsciente en la arena. Con Gible derrotado, la tumba de arena se disipó, dejando al Pokémon inconsciente en el suelo. Gible no puede luchar. Clefairy gana. El marcador está empatado a 1, anunció Barry. Tras anunciar el resultado, Barry no pudo evitar quejarse. ¿Era esta la clase de batalla que quería ver? ¿Por qué se sentía tan extraño? ¿Podrían ustedes dos tener una batalla normal por una vez? ¿Qué tiene de malo esta estrategia? La he pensado detenidamente y parece efectiva, respondió Lucas al recordar a Clefairy. La apariencia aparentemente inofensiva de Clefairy y su versátil repertorio de movimientos lo convertían en un oponente formidable contra muchos Pokémon de nivel similar. Por eso Lucas lo había elegido. Incluso contra Paul, Lucas confiaba en que Clefairy podría ganar algunas luchas más. Con movimientos como beso dulce, cantar, atraer y voz desarmante, ¿cómo podría Gible tener alguna oportunidad? Mientras tanto, Paul se dio cuenta de que necesitaba entrenar a sus Pokémon para que manejaran mejor los estados, aunque no había prisa. Ese entrenamiento podía esperar hasta que su equipo dominara lo básico. Por ahora, su enfoque seguía en fortalecer su poder puro. Ronda final. Elijan su Pokémon. Les recordó Barry con voz débil. Como siempre, su impaciencia como árbitro demostraba que no estaba hecho para el puesto. Esta vez, Paul y Lucas intercambiaron miradas antes de lanzar simultáneamente sus siguientes Pokéballs. B. Chimchar. Elekid, listo para la batalla. Chimchar. El enérgico Chimchar saltó de su bola, rebosante de espíritu de lucha. Pero al ver a su oponente, sus movimientos se detuvieron y su expresión se tornó seria. BZZT Elekid se inclinó perezosamente hacia un lado, con los brazos cruzados, y exudaba un aire seguro y casi desdeñoso. Al reconocer a Chimchar, sonrió con desdén. Los ojos de Chimchar se encendieron de ira ante la provocación. Chimchar, usa el lanzallamas. Ordenó Lucas. Furioso, Chimchar desató un chorro concentrado de llamas que pareció derretir el aire. Elekid, a pesar de su arrogancia, se mantuvo alerta. Bajo su apariencia despreocupada, ya estaba preparando su siguiente movimiento. Trueno. Ordenó Paul. En un instante, un rayo dorado atravesó el lanzallamas, neutralizando el ataque. Rueda de llamas. Chimchar giró su ágil cuerpo, encendiéndose en una rueda de fuego mientras cargaba hacia adelante. Golpe trueno. Elekid respondió al ataque de frente con un puñetazo electrizante. Auge. Los dos chocaron, pareciendo igualados, pero la sonrisa de Elekid sugirió que tenía más fuerza de sobra. Trueno. Ordenó Pablo otra vez. La electricidad surgió del cuerpo de Elekid, recorriendo su brazo y dominando la rueda de llamas de Chimchar. ¡Ah! Las llamas se extinguieron y Chimchar quedó paralizado, incapaz de moverse. Elekid aprovechó la oportunidad para atacar con un decisivo golpe trueno, enviando a volar a Chimchar. Acaba con él con un ataque rápido. En un instante, Elekid asestó un golpe final, estrellándose contra Chimchar y dejándolo tendido en el suelo. ¡Chimchar! Gritó Lucas alarmado. Chimchar no puede luchar y comenzó Barry, solo para notar que Chimchar se movía, luchando por levantarse. Chimchar, gran trabajo. Lucas originalmente pensó que Chimchar había perdido la capacidad de luchar, pero al ver que aún lograba mantenerse en pie, le ofreció su apoyo. Chimchar de ser derrotado tan fácilmente era algo que Chimchar no podía aceptar. Su férrea voluntad encendió un fuego en su interior. Lentamente,
Chimchar levantó la cabeza y miró a Elekid con una mirada fulminante, con una intensidad que parecía quemarlo todo a su paso. BZZT. Desafortunadamente, a Elekid no le impresionaron los esfuerzos de Chimchar. Puso los ojos en blanco y sonrió con desprecio. Un monito sigue siendo solo un monito. ¿Qué tiene de bueno que puedas volver a ponerte de pie? Te noqueé la primera vez y lo volveré a hacer. Mientras el equipo se burlaba, Chimchar se levantó lentamente, con llamas elevándose desde la punta de su corta cola y un resplandor rojo abrasador irradiando desde su cuerpo. Blaze, actívalo. El poder de los movimientos de tipo fuego se ha mejorado. BZZT. El equipo miró hacia abajo desde su posición más alta con desdén, claramente no impresionado por el intento de Chimchar de activar Blaze. ¿Incendio? ¿De qué sirve eso? Unos cuantos golpes y te derribarán de nuevo. ¿De verdad creíste que podía así? De repente, el cuerpo de Chimchar emitió una luz brillante. El misterioso resplandor lo rodeó, cambiando rápidamente de forma con la luz. BZZT. ¿Qué? Solo bromeaba. ¿De verdad evolucionaste? El equipo se quedó mirando y atónito, sin poder creer lo que estaba viendo. Había sido solo un pensamiento pasajero, pero Chimchar realmente había evolucionado. Sin embargo, la evolución de Chimchar no se detuvo ahí. A la luz de la evolución, el pequeño cuerpo de Chimchar se hizo más alto, sus frágiles brazos se hicieron más musculosos y su cola, una vez corta, se alargó gradualmente, todavía ardiendo con llamas en la punta. Estaba claro que el evolucionado Monferno había mejorado significativamente en fuerza. Guacha. A medida que la luz blanca disipaba a Monferno, sus heridas, casi curadas, rebotaban en el suelo. Sus puños movían como imágenes fantasmales, creando ráfagas de viento que azotaban el campo de batalla. Parecía que Monferno había aprendido con éxito Mage Punch. Excelente. Te has convertido en Monferno. Acabemos con el Equid ahora. Lucas sonrió con confianza. Con Blaze y la evolución, el poder de Monferno fue sin duda suficiente para derrotar a Elekid. Guacha. Monferno, ahora más sereno, levantó el puño hacia Elekid. ¿Evolución? ¿Y qué? La expresión de Paul permaneció tranquila, sin mostrar ningún signo de estar presionado por la evolución de Chimchar. En la batalla, cuanto más sereno esté el entrenador, más seguro se siente el Pokémon. Elekid, trueno. Elekid balanceó su brazo, reuniendo energía para un poderoso ataque trueno. Una oleada de electricidad se disparó directamente hacia Monferno. Monferno, usa el lanzallamas. Monferno inhaló profundamente, liberando un torrente de llamas que eran varias veces más calientes que antes. Con el poder de Blaze, el ya poderoso lanzallamas se volvió aún más fuerte, compitiendo fácilmente con Thunder. Los dos ataques chocaron, con lanzallamas avanzando, rompiendo el ataque de Thunder y continuando hacia Elekid. Esquivar. Al ver el peligro, Elekid inmediatamente utilizó agilidad, acelerando y esquivando el ataque de fuego saltando hacia un lado. Golpe fuerte. De repente, una figura apareció frente a Elekid, desatando una ráfaga de golpes demasiado rápidos para ser vistos a simple vista. Afortunadamente, Elekid se había entrenado en combate cuerpo a cuerpo y logró detectar el ataque. Sin dudarlo, lanzó un puñetazo para defenderse. Auge. Después de varios intercambios, la expresión del Elekid cambió y un dolor agudo atravesó su cabeza. Con el intenso dolor, los siguientes golpes de Monferno aterrizaron, haciendo volar a Elekid. Elekid tenía talento para golpear, pero su pequeño tamaño no compensaba sus limitaciones físicas. Si hubiera evolucionado a un Electabuzz, podría haber resistido el ataque. Pero no había ningún sí. Monferno, giro de fuego. Al ver volar a Elekid, Lucas inmediatamente ordenó a Monferno que lo persiguiera. Guacha. Monferno sabía que no podía darle ninguna oportunidad a Elekid. Saltó por los aires, rodando rápidamente y transformándose en una gigantesca rueda en llamas, estrellándose contra Elekid, que caía. Elevación magnética. En el último momento, Elekid abrió los ojos, su cuerpo crepitó con electricidad mientras creaba un campo magnético, usándolo para levitar hacia arriba y evitar la rueda de fuego. El giro de fuego falló y voló más allá de Elekid. Elaborar. Elekid no perdió el tiempo y activó inmediatamente Workout para mejorar su fuerza y ajustar su estado. No le des ninguna oportunidad, lanzallamas. Cuando el giro de fuego se disipó, Monferno aterrizó y liberó una columna de llamas de su boca. Desafortunadamente, Elekid's Workout ya había aumentado con éxito su defensa y defensa especial. Defensa y ataque especiales potenciados. El próximo ataque eléctrico infligirá el doble de daño.
Pero el Equid, después de utilizar un movimiento, no pudo evitar el ataque entrante. En la mirada esperanzada de Lucas, justo cuando el lanzallamas estaba a punto de impactar, la voz de Paul resonó nuevamente. Proteger. El Equid cruzó sus brazos frente a sí y apareció un escudo verde, bloqueando por completo las llamas entrantes. ¿Qué? Al ver esto, el corazón de Lucas se hundió. Golpe trueno. El Equid se lanzó desde el aire, con su cuerpo crepitando con un rayo dorado. Salió disparado hacia Monferno como un meteorito. Monferno, giro de fuego. Monferno, imperturbable, se transformó nuevamente en una rueda de fuego y se elevó para enfrentarse al rayo que caía. Auge. Se escuchó una explosión y ambos Pokémon salieron volando. Excavar. Tan pronto como tocó el suelo, Monferno desapareció en un agujero, dejando solo un espacio vacío detrás. El Equid se mantuvo en el aire a 3 metros del suelo, observando atentamente el terreno. Esta altura era perfecta para atraer a cualquier Pokémon subterráneo y aún así darle tiempo a el Equid para preparar sus defensas. Carga, trabaja. Pablo ordenó. En el aire, el Equid balanceó sus brazos, cargando energía mientras también se daba impulsos mentales, preparándose para su siguiente movimiento. Monferno, lanzallamas. Lucas no estaba dispuesto a dejar que el Equid se activara. El suelo se abrió y Monferno lanzó una ráfaga de llamas. Sin embargo, el Equid ya se había preparado. Detuvo su trabajo y alteró su posición usando levitación magnética, esquivando el ataque de fuego. En un abrir y cerrar de ojos, el Equid había terminado de cargar. Defensa especial mejorada. El siguiente ataque eléctrico duplica su poder. Trueno. Paul gritó y Lucas lo siguió rápidamente. Doble equipo. Un aterrador rayo surgió del cuerpo de el Equid, amenazando con destruir todo lo que había debajo. Monferno no lo dudó, activó doble equipo, creando múltiples copias de sí mismo esparcidas por el campo de batalla, todas mirando al cielo esperando el castigo eléctrico que vendría. El área se inundó con truenos y los clones de Monferno fueron eliminados de la existencia uno por uno. En un abrir y cerrar de ojos, el campo quedó vacío. La presencia de Monferno había desaparecido por completo. Ahora. Giro de fuego. Justo cuando el verdadero Monferno se escondía bajo tierra y preparaba su movimiento final, una enorme rueda de fuego salió disparada del suelo, corriendo hacia el Equid. Parecía que el equipo doble era solo una distracción para desviar la atención del Equid de la verdadera ubicación de Monferno. Pero Lucas y Monferno no notaron la leve sonrisa en el rostro de Paul. Cuando la rueda de fuego se acercó, un escudo protector apareció detrás de el Equid, bloqueando el ataque. BZZT el Equid se giró lentamente, cruzando los brazos mientras activaba protección una vez más, sonriendo con confianza. La rueda de fuego chocó con el escudo y rebotó. Trueno. Cuando el escudo se disipó, el Equid desató rápidamente su trueno, golpeando a Monferno desde el cielo. Auge. Después de estrellarse contra el suelo, Monferno luchó por levantarse, mirando fijamente a el Equid, y sin poder levantarse nuevamente. BZZT con Monferno derribado al suelo, el Equid se agachó frente a él, golpeando suavemente la cabeza del mono repetidamente. Niño, si quieres ganar, necesitas verdadera fuerza. ¿Evolucionar? ¿Qué sentido tiene? Terminaste en el suelo de todas formas, ¿no? Ra. Monferno estaba furioso e intentó tomar represalias. Golpe. El Equid lo asestó con un golpe limpio, dejándolo inconsciente. Este movió la mano con aire de suficiencia antes de regresar pavoneándose hacia Paul, ignorando por completo al desmayado Monferno. Monferno no puede luchar. El Equid gana. Esta batalla es para Paul. Barry declaró. Bien hecho, Monferno. Lo diste todo. Tomando una respiración profunda para calmarse, Lucas llamó a Monferno a su Pokéball. Lo hiciste bastante bien, comentó Paul. BZZT. El Equid inmediatamente infló su pecho y levantó su cabeza orgullosamente, su expresión decía. Soy el mejor. Paul miró a el Equid y añadió. Bastante bien, pero tus movimientos fueron excesivos. Parece que aún te queda mucha energía. ¿Tu recompensa? Doble entrenamiento. El Equid. Interrogación de cierre. ¿Por qué hacerlo bien implica entrenarse más? ¿Me guardas rencor? El Equid miró a Paul con recelo, pero Paul lo ignoró por completo. Cerca de allí, Turtwig abrió los ojos, visiblemente sorprendido.
BZZT encogiéndose de hombros, el equipo pasó casualmente un brazo alrededor del cuello de Turtuit, comenzando a contar historias de sus gloriosas batallas con Paul y pintando un cuadro brillante de sus futuras victorias, todo en un intento de fortalecer su vínculo. A Elekid no le preocupaba que Turtuig evolucionara de Grotle y ocupara su lugar de hermano mayor. De todas formas, Turtuig no parecía interesado en el puesto. El equipo simplemente quería fomentar la camaradería entre compañeros. Después de todo, los amigos siempre eran útiles. En un equipo, ser fuerte es solo un aspecto. Para ser el jefe, se necesita influencia. Sin el respeto de tus compañeros, ¿cómo puedes siquiera soñar con liderar? Si un recién llegado se atreviera a desafiar su posición, pensó el equipo con suficiencia, simplemente llamaré a mi escuadrón. Si no hay nada más que decir, tengo números. Ah, como era de esperar, Paul, eres muy difícil de vencer. Me esforzaré más en mi entrenamiento y desarrollaré mejores estrategias. La próxima vez, sin duda te venceré. Declaró Lucas con renovada determinación. Tu Elekid es aterrador. Sin la habilidad llamarada de Monferno, sus fuerzas habrían estado igualadas en el mejor de los casos. Te alcanzaré, Paul, y luego te superaré. Al escuchar esto, Barry, que había estado observando, finalmente se dio cuenta de cuán grande era la brecha entre los Pokémon de Paul y los suyos. Por suerte, el viaje fue solo el comienzo. Con suficiente esfuerzo, alcanzarlo no fue imposible. BZZZT-Elekid, apoyado en Turtuit, mostró abiertamente su desdén. ¿Ese pequeño pingüino y pony tuyos? ¿Qué podrían hacer? Ya veremos, respondió Paul con indiferencia. Para él, cuanto más fuerte era el oponente, más fuerte se volvía él. Los oponentes débiles ni siquiera merecían su tiempo. Voy a curar a mis Pokémon y a abastecerme. Nos vemos, dijo Lucas, despidiéndose. Yo también tengo que entrenar. Si no, perderé contra Lucas hoy, contra otro mañana, y al final, no me quedará nadie con quien luchar. Declaró Barry con seriedad. La próxima vez, Paul, te ganaré seguro. Mientras Lucas desaparecía en la distancia, Barry se giró y vio que Paul no le hacía caso. Frustrado, se marchó furioso. A Paul, sin embargo, no le importó. Al principio, se había interesado por Barry, pensando que, como este mundo no era igual al del anime, y con Lucas ya en su aventura, Barry, al empezar pronto y adoptar algunos rasgos propios de los videojuegos, se volvería formidable. Pero los resultados, cuanto mayores sean las expectativas, mayor será la decepción. Aparte de decir algunas palabras sarcásticas cuando está de buen humor, a Paul no le importa un debilucho. Así era Pablo. Brutalmente pragmático. Después de que todos se fueron, Paul llevó a sus Pokémon al centro Pokémon y usó la terminal de comunicaciones para llamar a la guardería. Pronto, la cara de Reggie apareció en la pantalla. Hola, Paul. Parece que llegaste a Ciudad Eterna. ¿Recibiste el regalo que te envié? Preguntó Reggie con los ojos brillantes de anticipación. Sí, lo entiendo. Gracias, hermano mayor, respondió Paul con sinceridad. Me alegra que te haya gustado. No olvides llevarlo cuando estés listo para la mega evolución en el futuro. Reggie sonrió. También intento conseguir megapiedras a través de mis contactos, pero es difícil. No puedo garantizar que encuentre las que tu Pokémon necesita. No te preocupes, haz lo mejor que puedas. Esas piedras son raras y difíciles de conseguir. Las Megastones eran muy buscadas tanto por entrenadores como por coleccionistas, lo que las hacía invaluables. Entendido. ¿Listos para enviar a tus Pokémon? Preguntó Reggie, levantando el pulgar. Después de sacar 3 Pokéballs de su bolsillo, Paul usó el dispositivo de teletransportación para enviarlas una por una. Ya los recibí. ¿Algo más que destacar sobre su entrenamiento? Preguntó Reggie. Para Ursaring, además de lo habitual, concéntrate en enseñarle a usar el orbe de llamas para quemarse. Le envié el orbe de llamas. Asegúrate de que aprenda movimientos como provocar, aguantar y berrinche pisoteador. Por lo demás, confío en tu criterio. Para Gible, prioriza movimientos a prueba de futuro como Meteoro Draco, Cola de Dragón, Afilado de Piedra y Terremoto. Y lo más importante, enséñale Danza Dragón. El resto depende de ti. Los planes de Paul para sus conjuntos de movimientos estaban bien pensados. Ursaring se centraba en estrategias agresivas, provocando a los oponentes a batallas de fuerza bruta. Y Gible. Si no aprendiera Danza Dragón, sería una oportunidad perdida para Paul. Menuda lista. ¿La danza del dragón va a ser todo un reto, algo más? Preguntó Reggie, apuntándolo todo.
Paul pensó un momento antes de añadir. La habilidad de Gible es piel áspera, pero no la controla bien. Ayúdalo a aprender a manejarla. Quizás podrías intentar incorporarla al nuevo método de entrenamiento que estás desarrollando con Drapion. Podría ayudar. Está bien, lo tengo. Déjame encargarme de todo. Después de memorizar las palabras de Paul, Reggie dijo. Mientras estés de viaje, no te centres solo en tus Pokémon. Asegúrate de cuidarte también a ti mismo. Como alguien que había pasado por todo antes, Reggie comprendía profundamente las dificultades de viajar y conocía muy bien la personalidad de Paul. Paul prefiere preparar meticulosamente la comida para sus Pokémon antes que gastar tiempo en preparar una comida decente para él mismo. Lo haré. Cuídate tú también, hermano mayor. Paul asintió levemente antes de finalizar la llamada. Después de terminar su llamada con Reggie, Paul comenzó a organizar su viaje. A diferencia de los juegos, la distancia entre Artome City y Eterna City es enorme. Por suerte, una ruta ciclista conecta casi por completo ambas ciudades, lo que permite recorrer la distancia en menos de un día en bicicleta. Sin embargo, aunque viajar entre ciudades es conveniente, desafiar el gimnasio Earthome no es tan simple. La líder del gimnasio Earthome, Fantina, es una mujer con estilo que adora viajar y competir mucho más que quedarse en su gimnasio. Muchos entrenadores que acuden a Earthome para retarla suelen encontrar el gimnasio vacío y les dicen que regresen en otro momento. Paul consultó el horario de Fantina en línea y reservó una pelea. Según el sitio web, Fantina no volvería al gimnasio hasta dentro de 2 semanas. Metódico como siempre, Paul se aseguró de tener un plan sólido antes de partir. A diferencia de algunos entrenadores como Barry, que corrían a ciegas a Earthome solo para ser rechazados, Paul no era de los que perdían el tiempo. Tras finalizar su plan, Paul se dio cuenta de que no podía abandonar Eterna de inmediato. Viajar despacio y sin preparación por la ruta ciclista sería problemático, ya que había pocos puntos de suministro entre las ciudades. Incluso los centros Pokémon a lo largo de la ruta habían caído en desuso debido al declive de la ruta. Paul decidió. Entrenaré en Eterna unos días y luego iré a Earthome. En cuanto Fantina regrese, la desafiaré de inmediato. Ciudad Eterna, un centro que conectaba el pasado y el futuro, ofrecía diversos terrenos, como bosques, praderas, ríos y montañas. Encontrar campos de entrenamiento adecuados en las cercanías no sería difícil. El día siguiente afueras de Ciudad Eterna. La escena era hermosa. Olas brillantes, un río caudaloso y Pokémon corriendo por el agua. Paul flotaba misteriosamente en el aire, acompañado por un grupo de Pokémon que se dirigían hacia una zona aislada. Sigue, acelera el paso, lo instó Paul, con las manos en los bolsillos, mirando a su Pokémon antes de fijar la mirada al frente. BZZT tilde Twig tilde Bull tilde los 3 Pokémon respondieron con dificultad. Turtwig llevaba a Bullpix en su espalda, mientras el equipo flotaba en la espalda de Bullpix, luchando contra una fuerza inusual. Paul guió a sus Pokémon a explorar los campos de entrenamiento de Eterna mientras les daba un calentamiento. Bullpix usó psíquico para levitar a Paul y emitió gravedad para aumentar la dificultad. El equip dependía de Magnetrice para flotar sobre Bullpix, pero el aumento de la gravedad dificultaba mantenerse a flote. De vez en cuando, el equip se estrellaba contra la espalda de Bullpix. Mientras tanto, Turtwig soportó el peso de Bullpix y la gravedad mejorada, avanzando con un arnés de entrenamiento especial sujeto a su cuerpo. Bajo las implacables instrucciones de Paul, los 3 Pokémon entrenaron duramente. Tanto humanos como Pokémon observadores contemplaron la peculiar visión con los ojos abiertos por el asombro. Algunos entrenadores incluso confrontaron a Paul, acusándolo de maltratar a sus Pokémon. Paul los ignoraba o los despedía bruscamente. Quienes insistían en combatirlo a menudo acababan derrotados, tendidos en el suelo bajo el sol. El grupo de Paul finalmente llegó a una gran cascada río arriba. La cascada era enorme, de más de 100 metros de ancho, y el agua caía con fuerza. Incluso un Pokémon tan fuerte como Ursaring tendría dificultades para soportar la presión en su base. Con esto basta. Descansa 5 minutos, ordenó Paul, observando el entorno. Bull tilde ante las palabras de Paul, Bullpix liberó inmediatamente su gravedad y psíquico, colapsando sobre la espalda de Turtwig. BZZT tilde el Equid, exhausto por mantener Magnetrice, se dejó caer al suelo, respirando con dificultad. Twig tilde Turtwig, también agotado, ignoró a Bullpix en su espalda y comenzó a usar Ingrain, Síntesis y Growth simultáneamente para recuperarse rápidamente.
La zona ofrecía oportunidades naturales de entrenamiento con su cascada, río, acantilados, rocas y árboles. Desafortunadamente, el equipo actual de Paul aún no estaba preparado para aprovechar al máximo el entorno. Paul volvió su atención hacia su Pokémon, su mirada se detuvo en Bullpix. Bullpix, normalmente pequeño, había crecido notablemente, superando tanto a Turtwig como a Elekid. Paul notó su potencial de crecimiento antes de alcanzar su tamaño final. Cuando haya crecido del todo, o cuando haya alcanzado sus objetivos de entrenamiento, consideraré evolucionarlo, reflexionó Paul. La evolución con una piedra fuego permitía una sincronización precisa, siempre y cuando el Pokémon alcanzara la madurez completa. Una evolución prematura podía causar complicaciones, pero en el momento oportuno, no tenía efectos adversos. BZZT-Elekid miró a Bullpix con los ojos llenos de esperanza. Bullpix, ¿crees que podrías aprender pulso curativo? Bullpix extrañaba el tierno cuidado de Blissey, cuyo calmante pulso curativo alguna vez curó sus heridas y restauró su energía. Pero ahora Bullpix parpadeó adormilado y sacudió la cabeza. Aunque había estado expuesto durante mucho tiempo tanto a la gravedad como al pulso curativo, dominar este último seguía estando fuera de su alcance. Usar gravedad fue como resolver un problema difícil. Requería esfuerzo, pero era manejable. Pulso curativo, en cambio, parecía un rompecabezas avanzado de nivel universitario para un niño de primaria. El entusiasmo del equipo flaqueó un momento antes de dirigirse obedientemente a las aguas poco profundas bajo la cascada y comenzar a practicar sus golpes. La poderosa corriente dificultaba aún más mantener el equilibrio. Entre los Pokémon de Paul, el equipo siempre se había dedicado a aprender nuevos movimientos. Durante sus viajes, estudiaba incansablemente técnicas de otros Pokémon. Incluso dominaba el puño hielo, completando así su repertorio de golpes de granjero. Puño trueno, puño fuego y puño hielo. Puño trueno era el movimiento principal del equipo como tipo eléctrico, mientras que puño hielo le proporcionaba una valiosa cobertura contra los tipo tierra. Practicar puño hielo en el agua no solo mejoraba su control, sino que también le ayudaba a perfeccionar movimientos similares como puño trueno y puño fuego. Pablo tenía un plan claro para el Elekid. Con el nivel actual del Elekid, basta para demostrar su fuerza. Sin embargo, esta fuerza también presentaba un desafío. Los métodos de entrenamiento convencionales se estaban volviendo menos efectivos. Considerando que el Elekid aún estaba en su etapa juvenil, poseer tal poder ya era excepcional. Pokémon como Elekid y Blissey solían enfrentar limitaciones significativas en sus etapas iniciales. A diferencia de Pokémon más comunes como Turtwig o Bullpix, estas formas juveniles tenían dificultades con los movimientos y la agilidad. Por lo tanto, en lugar de centrarse en el entrenamiento de fuerza bruta con rendimientos mínimos, tenía más sentido centrarse en el entrenamiento de movimiento, haciendo hincapié en la manipulación de la energía y un mejor control sobre su potencia. En cuanto a Turtwig y Bullpix, una vez que hayas descansado, prepárate para el entrenamiento. Turtwig, ve allí para fortalecerte, instruyó Paul, señalando una sección de la cascada donde la corriente no era muy intensa. Ramita. Turtwig respondió enérgicamente, sacudiendo algunas hojas suaves a su lado para hacerle cosquillas en la nariz a Bullpix y despertarlo. Bullpix aulló. Estornudando adorablemente, Bullpix saltó suavemente de la espalda de Turtwig, aterrizando con gracia en el suelo y estirando sus extremidades. Una vez que Bullpix se fue, Turtwig cargó inmediatamente hacia la cascada, pisando valientemente una roca debajo del agua que corría. Ramita. En el momento en que pasó bajo la cascada, Turtwig sintió la abrumadora fuerza del agua cayendo sobre su cuerpo. Casi perdió el equilibrio. Concentra tu respiración, baja tu centro de gravedad y enraízate firmemente, aconsejó Paul. Turtwig se calmó rápidamente, agachando ligeramente el cuerpo mientras apretaba los dientes para aguantar el torrente. Lentamente, extendió raíces desde sus pies. Aunque se encontraban sobre roca sólida, la vitalidad de las plantas y de los Pokémon era incomparable. Las raíces se extendían por la roca, envolviéndola y clavándose en cada grieta, asegurando un agarre estable. Una vez enraizado, Turtwig comenzó a extraer energía y nutrientes de la tierra para recuperar su resistencia. El brote en su cabeza brilló suavemente al recuperar sus fuerzas. Como Pokémon de tipo planta con la habilidad crecimiento excesivo, Turtwig poseía una recuperación y adaptabilidad excepcionales. En 2 minutos, se había asentado bajo la cascada, y a los 3 minutos, se había adaptado a la implacable fuerza del agua.
Muy bien, empieza a crecer con todas tus fuerzas, ordenó Paul. Con sus palabras, Turtwig inició su proceso de crecimiento. Bullpix, mantén el día soleado, instruyó Paul al otro Pokémon. Bull. En un instante, Bullpix se despertó de su letargo. Un orbe brillante se materializó y se elevó hacia el cielo, disipándose para intensificar la luz solar en la zona. La luz solar se hizo más intensa en un radio de varios cientos de metros, proporcionando una abundancia de energía solar. Esto impulsó la tasa de crecimiento de Turtwig, permitiéndole establecer un nuevo equilibrio energético dentro de su cuerpo. Con Sun Midday, los efectos de su crecimiento se duplicaron. Bajo la intensa luz del sol y el torrente de agua, el entrenamiento de Turtwig lo llevó al límite. Si la vida no fuera destruida por tal adversidad, florecería más. Las flores más hermosas suelen florecer en las condiciones más adversas. Al entrenarlas bajo tal dificultad, Turtwig no solo mejoraría su crecimiento, sino que también profundizaría su comprensión del proceso. Sin embargo, la abrasadora luz del sol y el agua turbulenta redujeron significativamente la efectividad del puño de hielo de Elekid. Cada golpe apenas logró congelar la superficie del agua antes de romperse en 0,1 segundos. Congelar todo el río era simplemente una quimera. BZZZT. Elekid hizo un puchero, acercándose sigilosamente a Turtwig. Manteniendo una distancia de unos metros, comenzó a entrenar con férrea determinación, mirándolo fijamente como si lo desafiara. Ramita. Este extraño comportamiento dejó a Turtwig completamente confundido. ¿Se trataba de alguna táctica motivacional? Lo intentaré yo también. Al pensar en esto, la mirada de Turtwig al mirar a Elekid cambió de repente. Las raíces de sus pies comenzaron a absorber la energía de la tierra con todas sus fuerzas, como si quisiera devorarlo. Después de un momento, Turtwig descubrió que este tipo de entrenamiento parecía ser más efectivo y motivador. Aplica la gravedad, ordenó Paul. Una ola de gravedad envolvió el área, haciendo instantáneamente que los cuerpos de los dos Pokémon fueran más pesados y entrenaron aún más duro. Paul por su parte no podía entender las misteriosas operaciones de Elekid y Turtwig, pero como parecía que no había ningún problema, no se molestó en preocuparse por ello y puso su energía restante en Bullpix. Bull. Cuando Paul lo notó, Bullpix inmediatamente se puso serio y parecía muy motivado. Paul tenía numerosos planes para Bullpix, ya fueran habilidades psíquicas, movimientos de fuego, resistencia física o incluso su habilidad sequía. Pero el entrenamiento no puede apresurarse, debe hacerse paso a paso. Recoge todas las piedras pequeñas que hay cerca. Paul señaló una zona con muchos escombros en la orilla cercana. Bull. Una luz azul brilló en sus ojos y su poder sobrenatural se activó. Todas las piedrecitas, controladas por la fuerza misteriosa, volaron hacia Paul y se apilaron. Tu uso de superpoderes no está mal, pero el objetivo de hoy no es ese, sino tu cola. Bull. Extendió sus 6 lindas colas peludas y las sacudió, y Bullpix estaba confundido. Cola, ¿necesitas entrenamiento? ¿Entrenamiento para hacer cosquillas? La idea de entrenar la cola divirtió brevemente a Bullpix, pero cuando miró la pila de piedras, una sensación de hundimiento se apoderó de él. Así es. Les lanzaré estas piedras y usarán sus colas, o su cabeza, para desviarlas todas. Un Bullpix de 6 colas eventualmente evolucionaría a un Ninetales de 9 colas. Si Pokémon como Drapion con una cola o Electivire con 2 colas podían demostrar un poder increíble, entonces entrenar las colas de Bullpix era absolutamente esencial. La determinación de Paul de convertirse en un maestro de la cola, al igual que su recuerdo de otra versión de sí mismo, significaba que este entrenamiento no era negociable. Bullpix tragó saliva con nerviosismo, y su actitud juguetona dio paso a la seriedad. Sus colas, normalmente decorativas y esponjosas, estaban a punto de ser convertidas en armas. Allá vamos, dijo Paul, lanzando la primera piedra. Bull. Instintivamente, Bullpix esquivó con un rápido paso lateral, solo para encontrarse con la mirada fría e inflexible de Paul. Si sigues esquivándome, no me contendré, advirtió, lanzando varias piedras a la vez. Ah. Tomado por sorpresa, Bullpix gritó cuando las piedras cayeron sobre él y miró lastimosamente a Paul en busca de piedad. Desgraciadamente, el duro corazón de Pablo simplemente ignoró esta compasión. Descuidando el entrenamiento y esperando rendir en combate, no bajo su supervisión. El castigo por no bloquear las piedras es este. Sigue entrenando. Usa la cola para derribarlas. Paul lanzó otra piedra, igual que la primera vez. La velocidad y la fuerza aún estaban al alcance de Bullpix.
Con concentración, derribarlos con la cola no era imposible. El dolor de los primeros impactos de piedra no le permitió a Bullpix más remedio que obedecer. Rápidamente ajustó su cola para interceptar las piedras. Tras varios lanzamientos, Paul aumentó la dificultad. Empezó lanzando 2 piedras, luego 3, aumentando gradualmente el desafío. Ruido sordo. A tilde. Ruido sordo. Ay tilde. Ruido sordo. Omitido. A pesar de sus mejores esfuerzos, Bullpix no pudo evitar recibir golpes. Su cuerpo presentaba varios moretones del entrenamiento. A medida que avanzaba la sesión, Paul aumentó aún más la dificultad, lanzando 6 piedras simultáneamente alrededor de Bullpix, lo que lo obligó a usar sus 6 colas para desviarlas. Esta vez, Bullpix realmente comprendió la implacable intensidad y fuerza de Paul. Bien. Tómate un descanso, pero mantén el día soleado y la gravedad. Cuando la pila de piedras que Bullpix había reunido finalmente se agotó, Paul ordenó detenerse. Exhausto y cubierto de moretones, Bullpix se desplomó en el suelo. El entrenamiento había sido agotador, exigiendo no solo resistencia física, sino también concentración mental. Cada error se castigaba, y mantener Sun Midei y Gravity durante toda la sesión aumentaba la tensión. Come esto y descansa rápido. Paul sacó unas bayas y se las dio a Bullpix. Luego empezó a curar sus heridas con una poción. Sintiendo el poder rejuvenecedor de las bayas y viendo la actitud seria de Paul mientras aplicaba la medicina, Bullpix sintió una pequeña chispa de gratitud. Quizás, pensó, mi entrenador no es del todo indiferente. Es solo, estricto. Quizás no sea tan malo. Pero justo cuando Bullpix comenzaba a relajarse, la voz escalofriante de Paul interrumpió sus pensamientos. Una vez que hayas descansado, recoge más piedras. El entrenamiento se reanudará y tendrás que recoger más esta vez. ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Qué cruel! El monólogo interno de Bullpix se convirtió en un torbellino de emociones. Una vez que Paul terminó de tratar las heridas de Bullpix, se acercó para verificar el progreso de Turtwig y el Equid. En el agua, su entrenamiento progresaba eficientemente, gracias a los métodos personalizados de Paul. El puño de hielo del Equid creó una capa de hielo que duró 0,3 segundos antes de ser arrastrada por el agua, una mejora significativa en su control y fuerza. Turtwig, aunque con cambios menos visibles, tenía raíces enroscadas en las rocas, extrayendo energía del suelo constantemente. Los nutrientes que absorbía eran mucho mayores que antes. Un tenue resplandor verde irradiaba de sus raíces. Esto no es normal, murmuró Paul, entrecerrando los ojos. El Ingrain permitió a Turtwig absorber nutrientes de la tierra, pero la velocidad e intensidad que mostraba eran extraordinarias. Las raíces brillantes eran particularmente inusuales. Sin molestar a Turtwig, Paul sacó su Pokédex y la escaneó. Absorber. Un movimiento de tipo planta que drena la energía del oponente. ¿Aprendió a absorber mediante incrustar? Interesante. Una sonrisa se extendió por el rostro de Paul. Si bien Absorb no era particularmente útil en las batallas, integrarlo en el entrenamiento de crecimiento de Turtwig podría acelerar significativamente su desarrollo. Además, Absorb fue solo el comienzo. Podía evolucionar a Mega Drenaje y, finalmente, a Giga Drenaje, ambos con un potencial considerable en combate. Si Turtwig continuaba desarrollando este método, podría llegar a un punto en el que simplemente tomar el sol y usar Ingrain rivalizaría con los beneficios del entrenamiento físico riguroso. Solo tendría que centrarse en perfeccionar sus movimientos y mejorar su resistencia en las batallas. Está bien, detente un momento. Ramita tilde. BZZZT. Los dos Pokémon detuvieron su entrenamiento y se giraron hacia Paul. Tu entrenamiento va bien, dijo Paul con un elogio poco común, y luego, dirigiéndose a Turtwig, añadió. Muéstrame tu nuevo movimiento con el Equid. El Equid. BZZT. El Equid protestó en voz alta, pero antes de que pudiera reaccionar más, Turtwig desató un látigo brillante de energía desde la hoja en su cabeza, atando a el Equid y drenando rápidamente su resistencia. BZZZT tilde. Tranquilo. Esto es solo un entrenamiento, solo por tu bien. El Equid, ya fatigado por sus esfuerzos anteriores, se sintió aún más exhausto. Detener. Ramita tilde Turtwig dispersó el látigo de luz algo avergonzado, y una fuerza reunida desde su boca como una bola de energía salió disparada y aterrizó sobre el Equid. Luego, puntos fluorescentes flotaron desde el Equid y regresaron a Turtwig, restableciendo su fuerza. BZZZT tilde.
Ya es suficiente, ¿quieres matarme? Después de ser succionado una vez más, un atisbo de ira apareció en el rostro de Elekid. BZZT. Turtwig sonrió con inocencia. Estaba demasiado absorto en el entrenamiento y no podía controlar sus emociones. Siempre quería asestarle golpes feroces a Elekid. ¿Se puede usar Absorb de otras maneras? Preguntó Paul de nuevo. Ramita tilde Turtwig reflexionó un momento, notando que la mirada de Paul se dirigía a las piedras cercanas. Comprendiendo lo que quería decir, extendió sus raíces brillantes, enroscándolas alrededor de Elekid. BZZT tilde bueno, anda. Absorbe mi cuerpo si te atreves. ¿Por qué no lo haces? Turtwig dudó, percibiendo la creciente irritación de Elekid. En lugar de vaciar por completo a su compañero, decidió soltarlo, dándole unas palmaditas suaves con una raíz antes de retraerse. Bien. Tus raíces no son solo parte de tu cuerpo. Son herramientas y armas. Puedes usarlas para drenar energía, atacar a tus oponentes o controlar el campo de batalla. Cuando seas lo suficientemente fuerte, tus raíces podrán cubrir todo el campo, derribando a tus enemigos a voluntad. Paul compartió sus conocimientos con Turtwig y destacó el potencial de sus nuevas habilidades. Una pregunta. ¿Puede la línea Turtwig aprender Power Whip? La mayoría de la gente diría que no. Para aprender este movimiento, un Pokémon normalmente necesita una cola con forma de látigo, lianas o zarcillos. Pero la línea Turtwig no tienen nada de esto. Sin embargo, nadie ha considerado las raíces de los Pokémon de tipo planta. Una vez que un Pokémon domina la incrustación, ya no se trata solo de absorber nutrientes. Las raíces también pueden actuar como látigos de liana para atacar. Esta fue una idea que Paul derivó de los recuerdos del anime Pokémon. En el programa, una Sunflora usa Ingrain para hacer crecer numerosas estructuras verdes similares a raíces a partir de su cuerpo, parecidas a múltiples látigos de enredadera. De forma similar, se mostró a Snover usando Ingrain mientras sus ojos brillaban con un tenue resplandor verde, rodeado de un aura esmeralda. Gruesas enredaderas de color marrón claro, parecidas a raíces, emergieron del suelo, atando a Brock, Ash, Dawn, Piplup y Pikachu, elevándolos a todos por los aires. Estos ejemplos demostraron que Ingrain no es solo un movimiento de apoyo menor. Con suficiente esfuerzo, Ingrain podría evolucionar hacia algo mejor. Permitir movimientos como Giga Drain, Power Whip o incluso Frenzy Plant, y potencialmente sin los inconvenientes habituales de Frenzy Plant. La incrustación no es el único movimiento que necesitas dominar. ¿Y qué hay del crecimiento? ¿Crees que entrenar el crecimiento se trata solo de quedarse quieto y fortalecerse pasivamente? Mi objetivo es que eleves crecimiento a su máximo potencial. Si ahora tardas 5 segundos en usarlo, quiero que lo reduzcas a menos de 3 segundos. Con el tiempo, usarás el método de entrenamiento de crecimiento en la batalla. Aumentarás tu fuerza pasivamente sin necesidad de activarlo conscientemente. Ramita. Los ojos abiertos de Turtwig estaban llenos de asombro. Al salir de la conmoción, su expresión se transformó en una de determinación. La visión de Paul pintó el futuro que Turtwig anhelaba. Un campo de batalla completamente bajo su control. Cualquier Pokémon en el suelo tendría dificultades para derrotarlo. Bien. Ahora retrae las raíces y muévete a un lugar donde el agua fluya con más fuerza. Continúa el crecimiento allí. Con las expectativas de Paul puestas en su caparazón, Turtwig se acercó con determinación a la base de la rugiente cascada, plantándose firmemente mientras el agua impetuosa caía sobre su cuerpo. El torrente podía empapar su cuerpo, pero no las llamas de determinación que ardían en sus ojos. Mientras observaba el progreso de Turtwig, Paul se guardó un pensamiento para sí. Para crecimiento, solo he explicado lo que se puede lograr con trabajo duro y talento. Pero ¿qué pasa si los movimientos no se limitan a su poder actual? En el anime, Pikachu había perfeccionado Cola de Hierro hasta convertirla en un corte asesino. ¿Podría Turtwig, mediante la perfección del método de entrenamiento de crecimiento, superar los límites del movimiento y desarrollar una variante completamente nueva de crecimiento? Por ejemplo, un movimiento que no solo aumenta el ataque y el ataque especial, sino que también aumenta la defensa especial, la velocidad e incluso HP, mejorando así todas las estadísticas. Paul creía que era teóricamente posible, pero prefería no mencionar esa hipótesis. El día en que se lograra semejante hazaña sería prueba suficiente de su teoría. Imagina una batalla entre dos Pokémon de igual nivel. ¿Qué determina la victoria? ¿Se trata de la estrategia, la táctica o las órdenes del entrenador?
De las habilidades del Pokémon, la Mega Evolución, los movimientos Z, el Dynamax o incluso de su vínculo. Todos estos factores importan. Pero ¿y si un Pokémon pudiera desarrollar habilidades que superaran los límites conocidos, alcanzando una fuerza sin precedentes? Tal ventaja, naturalmente, inclinaría cualquier batalla a su favor. Al otro lado, un Elekid exhausto se desplomó en la orilla, tendido como un guerrero desmayado. Observaba a Paul y Turtwig con la mirada perdida desde la distancia. Toma, bayas. Después de echar un vistazo, Paul metió 2 bayas en la boca de Elekid. A medida que su resistencia se recuperó rápidamente, la expresión del Elekid cambió y una chispa de energía regresó a sus ojos. BZZT. Elekid se levantó de un salto con un gesto dramático y le lanzó a Paul una mirada llena de resentimiento exagerado, como si fuera una noble despreciada en un romance trágico. Pablo permaneció imperturbable. Tu enfoque está en la potencia y la electricidad. Por ahora, trabaja en mejorar tu fuerza bruta y tu dominio de las habilidades. Cuando puedas volar bajo la gravedad usando Magnet Rise, hablaremos del entrenamiento avanzado. Paul había diseñado regímenes únicos para cada Pokémon. El entrenamiento especializado de Turtwig no era algo que cualquier Pokémon pudiera replicar. Era un plan diseñado específicamente para sus fortalezas. Para Elekid, el enfoque estaba en Magnet Rise y la velocidad. Magnet Rise crea una fuerza magnética que permite a un Pokémon flotar. Pero ¿qué pasaría si esa fuerza pudiera aprovecharse para acelerar? Tomemos como ejemplo a Zeraora. Este Pokémon singular usa la electricidad de sus patas para impulsarse por el aire. El principio no difiere mucho del de Magnet Rise. Si bien Elekid no podía igualar la potencia bruta de Zeraora, su evolución Electivire tenía algo único. Motor Drive, un amplificador de velocidad natural. Por ahora, Elekid solo podía flotar unos pocos metros bajo la gravedad y no podría mantenerlo por mucho tiempo. Pero Paul creía que la perseverancia conduciría a grandes avances. BZZT. Elekid gimió de frustración. Su potencia eléctrica actual limitaba su fuerza magnética, imposibilitando el vuelo real. No lo olvides, tienes un movimiento llamado carga. El comentario casual de Pablo dejó a Elekid atónito. BZZT. Sus ojos se iluminaron con la comprensión. Carga aumenta la defensa especial y duplica la potencia del siguiente movimiento de tipo eléctrico. ¿Pero por qué? El movimiento aumenta la energía eléctrica, esa energía no tiene por qué limitarse a los ataques. ¿Por qué no utilizarlo para reforzar el campo magnético? Emocionado por la idea, Elekid sintió como si se hubiera abierto una nueva puerta. Mientras tanto, Paul equipó a Vulpix con un dispositivo de entrenamiento forzado para mejorar su régimen. Sigue entrenando. Ese calentamiento debería haberte ayudado a familiarizarte con tu cola. Aumentaré la potencia, el ángulo, la distancia y el número de objetivos. Prepárate. Pablo comenzó a lanzar piedras, cada una más desafiante que la anterior. Ahora, agobiado por el equipo de entrenamiento, Vulpix tuvo que esquivar y golpear activamente objetivos en movimiento. Lo que antes era un simple ejercicio estático se convirtió en una rigurosa prueba de precisión y resistencia. Agotado pero decidido, Vulpix echó un vistazo a la pila de piedras que quedaba de Paul y se dio cuenta de que no tenía intención de detenerse pronto. Por un momento, el pequeño y valiente Vulpix pareció estar al borde de las lágrimas. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron varios días. Cerca de una cascada, una figura rojiza pasaba constantemente por la orilla del río, moviéndose a una velocidad fantasmal. Sus 6 colas únicas brillaron al volverse metálicas de repente, al chocar contra una enorme roca. Auge. La colisión hizo volar fragmentos de piedra mientras las grietas se extendían por la superficie bajo la fuerza de cola de hierro. Durante los últimos días de entrenamiento, Vulpix había aprendido a manipular hábilmente sus colas. Gracias al dolor constante de golpear las rocas, dominó gradualmente el movimiento cola de hierro. Si bien cola de hierro puede no considerarse un movimiento sobresaliente en los juegos, en realidad demostró ser bastante práctico. Además, bajo el entrenamiento combinado de ataque rápido y extrasensorial junto con la guía de Paul, Vulpix aprendió con éxito agilidad, retirando oficialmente ataque rápido de su arsenal. En cuanto a movimientos como día soleado y gravedad, el uso continuo los había perfeccionado cada vez más. Su fuerza mental y control también habían mejorado significativamente. Durante su tiempo de inactividad, gracias a la paciente enseñanza de Turtwig, la capacidad de Vulpix para percibir la energía solar se acentuó.
Parecía solo cuestión de tiempo antes de que dominara Rayo Solar, un arma poderosa contra Pokémon de tipo roca y agua. Mientras tanto, Turtwig se centró en perfeccionar su entrenamiento de crecimiento y perfeccionar su uso de Ingrain. Su movimiento Absorb, después de una práctica sostenida, había evolucionado inesperadamente al más avanzado Giga Drain. Bajo la cascada, con su crecimiento potenciado por abundantes nutrientes, un entorno favorable y su capacidad de crecimiento excesivo, el cuerpo de Turtwig había crecido notablemente más grande y más robusto. Aunque los cambios parecían sutiles, el progreso alcanzado era asombroso. En cuanto a Elekid, había desarrollado plenamente su potencial bajo la guía de Pablo. Usando Magnet Rise, se lanzó a través de la cascada bajo los efectos de la gravedad, sin verse afectado por la interferencia de fuerzas externas. El riguroso entrenamiento ayudó a fortalecer su cuerpo y a mejorar significativamente su control. Sin embargo, en comparación con los otros Pokémon, el progreso del equipo fue relativamente modesto. ¿Cómo van los entrenamientos de Ursar Invisible? Junto al río, Paul balanceaba un teléfono entre la cabeza y el hombro mientras hablaba con Reggie. Una pequeña montaña de Magikarp yacía frente a él, mientras sus manos estaban ocupadas. Una sostenía una Pokédex y la otra un Magikarp por la cola para escanearlo. Para la mayoría de los Pokémon, necesitaba devolverlos a sus Pokéballs para evaluar con precisión sus habilidades. Pero con Magikarp, no había necesidad de tales medidas. El repertorio de movimientos de Magikarp era notoriamente limitado. Paul simplemente analizó su altura y otros datos físicos, y luego tomó sus decisiones basándose en una observación minuciosa. Ursaring lo está haciendo bien. Aprendió burla y pisotón, y está progresando con puño fuego, que ahora es capaz de generar llamas lo suficientemente fuertes como para autodestruirse. Cada vez es más fácil usar las llamas para quemar a otros, pero aprender a resistir llevará más tiempo. En cuanto a Gible, el tono cálido de Reggie tenía un matiz de alegría, pero cuando mencionó a Gible, hubo un cambio notable hacia un tono más serio. Le enseñé Filo de Piedra y Meteoro Draco. Su habilidad Piel Áspera se ha perfeccionado con las técnicas de acupuntura de Drapion y mis ajustes, lo que le permite controlarla a voluntad. Para la danza dragón, he dispuesto que aprenda de varios Pokémon que dominan el movimiento. Aunque parece capaz de comprenderlo, le llevará un tiempo dominarlo por completo. Cuando Gible aprenda la danza del dragón, envíamelo, respondió Paul, sumido en sus pensamientos. Después de escanear el Magikarp en su mano, lo arrojó a un lado y le dio a Bullpix un sutil asentimiento. Bullpix detuvo su entrenamiento de inmediato y usó extrasensorial para levantar a todos los Magikarp, arrojándolos de vuelta al río. Un suave plop resonó al desaparecer los Pokémon bajo la superficie del agua. Gracias por la actualización. Consultaré con un criador especializado en el entrenamiento de la danza del dragón para acelerar el progreso de Gible. Cuídate. Lo haré, hermanito. Al finalizar la llamada, Paul observó con un suspiro a Magikarp que se retiraba. Aunque los Magikarp abundaban, encontrar uno con un potencial excepcional era raro. El Gyarados que había capturado en Ciudad Oreburgh ya era uno de los mejores de su especie. Solo aquellos con un talento excepcional podrían convertirse en un formidable Gyarados. Aún así, los Magikarp eran los tipo agua más fáciles de atrapar, por lo que Paul continuó buscando uno que pudiera igualar el potencial de su equipo. Oye, niño. ¿Son tuyos estos Pokémon? De repente una voz profunda gritó desde atrás. Sí lo son. Paul se giró y vio a un hombre corpulento con equipo de montañismo y una mochila grande. Respondiendo cortésmente, se presentó. Me llamo Eno. Soy un montañero que explora las zonas misteriosas de la región de Sinnoh. Paul. Un entrenador que ha recorrido un largo camino para hacerse más fuerte. Después de una breve introducción, Ueno miró al Pokémon de Paul y habló con interés. Tus Pokémon parecen bien entrenados. ¿Te interesa acompañarme en una expedición cercana? Paul frunció el ceño levemente. Si bien no le disgustaba la exploración, le atraía más la idea de descubrir Pokémon poderosos y misteriosos que hacer turismo. He oído que hay una cueva en el bosque cerca de la cascada, explicó Ueno, señalando una montaña lejana al otro lado del río. Se dice que es profunda y misteriosa, con muchos Pokémon raros y poderosos en su interior. Sería más seguro explorar juntos. La mención de poderoso y misterioso despertó el interés de Paul. A pesar de haber capturado muchos Pokémon durante sus viajes, todavía no había completado su equipo de 6, necesario para participar en la liga. Tras pensarlo un rato, Paul negó con la cabeza.
Gracias por la oferta, pero prefiero explorar solo. Iré allí cuando termine mi entrenamiento. Es una pena, respondió Eno, decepcionado. Tener un compañero hace que las expediciones sean más seguras y agradables. Pero déjame advertirte. Explorar puede llevarte a sorpresas emocionantes o convertirse en algo mundano. Prepárate para cualquier cosa. Gracias por el consejo. Paul asintió, decidido a ver la cueva por sí mismo, no por la aventura, sino por la oportunidad de descubrir Pokémon fuertes. A diferencia de las cuevas de otras regiones, las de Sinnoh albergaban una mayor variedad de Pokémon. Además de los Pokémon de tipo roca y tierra habituales, también se podían encontrar Pokémon de tipo lucha, psíquico, acero, agua y volador. En una zona tan remota e intacta, las posibilidades de encontrar Pokémon con un potencial excepcional eran mucho mayores.